Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes, tripulantes. Para nosotros es un placer, para todo el equipo de Uninorte, contar nuevamente con ustedes en una sesión en vivo, y gracias a todas esas personas que sabemos que estaban esperando desde unos minutos antes esta conferencia, que como toda esta semana se las hemos anunciado por redes sociales, a través de mailing, por también sus grupos de WhatsApp, que es la conferencia Búsqueda y Recuperación de Información, construyendo un motor de búsqueda desde cero, con el conferencista Farid Delgado. Gracias a todos los que se conectan a esta hora, porque sabemos que siempre están muy pendientes del canal Uninorte Académico, a quien también obviamente pues espero que se suscriban. De parte de la Universidad del Norte les damos la más corte del rector Adolfo Meisel Roca. Y bueno, antes de iniciar, yo quiero obviamente presentar a nuestro conferencista. Él es Farid Delgado, ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad del Norte, con 10 años de experiencia en el desarrollo de software, especialista en ingeniería de software, y cuenta con certificaciones en cloud computing y arquitectura de servicios web. Él más adelante obviamente pues va a hablarles de un poco de su experiencia, y obviamente va a empezar con su agenda, que como también se los hemos comentado es introducción al problema, cómo abordar otros temas importantes. Sin embargo, antes de iniciar, como siempre, quiero darles unos minutos a todas esas personas que aún están conectándose y que están ingresando a esta transmisión. Nuevamente, como ya me he presentado en otras ocasiones, mi nombre es María Paula Vanegas, soy la líder de comunicaciones del proyecto Misión TIC 2022 Uninorte, y para mí es un gusto siempre acompañarlos en estas conferencias, en todas las sesiones informativas que tenemos para ustedes. Quiero primero que todo saludarlos y darles un tiempito más a que se sigan conectando antes, y saber, como siempre, desde qué ciudad nos están viendo hoy viernes. Están comentando ya: Andrés Peña, buenas tardes; Brian, Javier, Willem, Luis Emilio, buenas tardes. Pueden ir escribiendo en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Brian Niño, Robinson, buenas tardes. Bueno, acá los veo ya comentando: Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Plato Magdalena, San Pues Sucre, Bogotá nuevamente, Soledad Atlántico, buenas tardes. Andrés, Mosquera, Cundinamarca, Barranquilla, San Marcos Sucre, Bogotá, mucha gente desde Bogotá, Montería, nuevamente Bogotá, Cartagena, Pasto, Santa Marta, Yopal, Barranquilla, Tunja, Boyacá, Puerto Colombia Atlántico, María la Baja, Bolívar, Montería, Valledupar, El Copey, Cesar, Soledad Atlántico, Puerto Colombia, Buenaventura. Carlos Daniel Ramírez, estás muy lejos según veo. Miguel Ángel Beltrán desde Bogotá, desde Gaira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali, Bogotá, Pasto, Malambo, Buenaventura, Cúcuta, Barranquilla, por supuesto, Sabaneta, Antioquia. Quiero aprovechar que ya los veo comentando muy activamente para recordarles nuevamente que a partir de hoy hasta el domingo a las 11:59 de la noche va a estar activado, ya está disponible en plataforma Blackboard su reto 3. Así que están invitados a que cumplan con este reto 3, y les deseamos de parte de todo el equipo Uninorte todos los éxitos. Acá, bueno, sigo leyendo: el Banco Magdalena, mucha gente del banco también. La selección Barranquilla, por supuesto. Montelíbano. Pasto.
Bueno, muchas gracias, tripulantes. Nuevamente que esta sea la oportunidad para agradecerles por elegir a la Universidad del Norte, la casa que enseña a triunfar, para acompañarnos en este proceso que sabemos que ustedes están iniciando con todo el compromiso, que si bien este ciclo 1 ya está llegando a su fin, este tipo de actividades académicas como la conferencia que tenemos hoy con Farid, que ya lo veo acá muy juicioso conectado, eso es el inicio y es una de las herramientas que nosotros queremos brindarles a ustedes, acompañados obviamente de todo el soporte académico, de inglés, de coaching, de los talleres de mentalmente saludables. Entonces esperamos pues que esta conferencia sea de todo el disfrute para ustedes, que se la gocen. Aquí vamos a estar muy preguntas de sus comentarios para obviamente trasladárselos a nuestro conferencista, que es, como les comentaba, Farid Delgado, ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad del Norte, un ejemplo también de cómo nuestros egresados uninorteños, como ustedes también lo son, triunfan, y de verdad que esta casa es muy fiel a este tipo de cosas, a mostrar su talento Uninorte, su orgullo Uninorte. Y bueno, Farid, bienvenido, muy buenas tardes. Ya vemos aquí a más de 100 tripulantes conectados, 123 específicamente, que nos van a acompañar en esta conferencia que tú nos tienes preparados hoy. Así que buenas tardes y bueno, dejo a los tripulantes entonces con la excelente compañía de Farid. Buenas, te agradezco mucho, María, por esa introducción. Y bueno, agradecerles a todos por tenerme aquí. Vamos a pasar unas 3 horas hablando de un tema bastante interesante. Yo creo que ya deben estar viendo mis diapositivas. Sí, ahí está. Perfecto. Vamos a hablar de este tema que es la búsqueda y recuperación de información, creando un motor de búsqueda desde cero. La mejor manera que estaba pensando ahora mismo como introducir el tema es abriendo la pregunta de ¿quién no ha usado Google aquí en esta conferencia? Yo creo que todos lo hemos usado en algún momento y lo vamos a seguir usando, ¿cierto? Básicamente el tema gira en torno a qué pasa cuando tú buscas en Google. No exactamente qué pasa en Google, pero qué conceptos intervienen en ese mundo de la búsqueda de información. Y bueno, sí, saltemos al grano, que el tema es un poco largo y extenso y bueno, estoy confiado de que nos va a alcanzar las 3 horas para resolverlo. Ok, la agenda es la siguiente. Vamos a introducir el problema primero. Vamos a hablar de cómo abordarlo, qué hay que hacer con los datos, cuáles son todas esas técnicas disponibles que tenemos para buscar la información. Una vez que empieces a buscar información, ¿cómo mides tus resultados? ¿Cuáles son esas técnicas de medición? Después está la presentación de los resultados al usuario final, esa capa visual que siempre es importante. ¿Cómo presentas tú tus resultados finales al usuario de la manera de que el usuario sean más útiles para el usuario, de la manera en que el usuario los aproveche mejor? Vamos a hacer un demo, un taller en el que básicamente empezaremos desde 0, y la idea es que al final de este taller podamos tener los conceptos básicos claros de qué tiene que pasar antes de tu poder desarrollar un motor de búsqueda, cuáles son todos los pasos que intervienen, y vamos a terminar con un producto final que va a ser un buscador, un motor de búsqueda. Vamos a abrir, obviamente, unos minutos al final, una sesión de preguntas y respuestas. Ojalá que nos alcance el tiempo para eso. Me parece muy útil. Y bueno, arranquemos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos al frente? Es un problema que empieza con, el primer problema grande son los datos. Tenemos mucha información. Generalmente estamos hablando de millones y millones de archivos, documentos, audios, lo que estemos buscando. Es mucha información. Y entre más pasa el tiempo, más información hay. O sea, no, es un problema que no va a crecer, no se va a disminuir, no se va a reducir. Tenemos diversos formatos. Estamos hablando de que podemos tener formatos de audio, de imágenes, videos. Imagínate que tú quieras extraer información de un archivo escaneado, entonces estás lidiando con una imagen que tienes que transformar a texto, etcétera. Todo ese tipo de cosas que tenemos que entender, bueno, incrementan la complejidad del problema.
estamos hablando de este problema, tiene limitados recursos. Bueno, no el problema, pero nosotros generalmente tenemos limitados recursos para resolver el problema. Si tú no puedes pretender tener, siempre que tú desarrollas una solución, una aplicación, tienes que ponerla en un lugar donde va a correr y ese lugar siempre va a estar restringido al número de CPUs, al número de gigas disponibles para la memoria, número de gigas disponibles para el disco duro. Siempre hay límites en recursos, entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Y de último, pero yo creo que el más importante es que generalmente estas soluciones de information retrieval o búsqueda de la información tienen requerimientos muy agresivos en términos de velocidad y precisión. Cuando hablo de velocidad es que generalmente cuando tú buscas en Google, tú esperas que la respuesta ni siquiera, tú no estás esperando ni siquiera un segundo para desesperarte. Entonces estamos hablando de ventanas de milisegundos en los que tenemos que proveer al usuario con la información que él necesita. Y lo segundo es la precisión. Tenemos que ser muy precisos. La idea es que el usuario pueda encontrar su resultado final en los primeros resultados rankeados de la lista. Entonces ahí viene un concepto de relevancia que vamos a ver más adelante. Bueno, este es el problema que vamos a estudiar hoy. Tenemos ya pasadito ya 2 horas y algo para resolverlo. Sinceramente, creo que hay un poquito de riesgo porque creo que hay muchos conceptos que vamos a tener que desarrollar muy rápido, pero esta grabación va a quedar, entonces ustedes van a tener acceso a ella. Entonces, no se desesperen si es que no están entendiendo algo. Pregunten, siempre pregunten. Y igual si no hay tiempo para resolver todas las preguntas al final, después de la conferencia, trataré de proveerles las respuestas a todas esas preguntas. Y si no, ustedes pueden volver siempre al video y revisarlo varias veces. En fin. Entonces, sí les pido un poquito de paciencia si sienten que voy muy rápido, pero es la única manera de poder cubrirlo todo, que es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos este problema? ¿Cómo se aborda este problema? Empezamos a hablar de normalizar los datos. Lo primero es, ¿qué pasa con los datos? Bueno, cuando tú empiezas con este problema, lo primero que te topas es con un sinnúmero de datos que de alguna manera tienes que empezar a entender cómo transformar, a entender cómo usarlos, a entender qué propiedades tienen, qué atributos tienen. Toda la información que gira en torno a ese proceso de extracción, ese entendimiento que hay que desarrollar en esos datos, está involucrado en el punto de crear un formato estándar. ¿Cuál es la idea de crear un formato estándar? ¿Por qué es tan importante esto? Generalmente cuando tú desarrollas un software, tú buscas que sea generalizado. Para poder generalizar una solución, tú tienes que partir de una base que tú no esperas, esa base que cambie mucho. Digamos, si tú desarrollas un algoritmo, tú esperas que ese algoritmo generalmente trabaje siempre sobre el mismo formato. Entonces, vemos esto que es importante generar un formato estándar para esto. Es decir, tenemos HTML, imágenes, audio. Si podemos coger esos 3 tipos de formatos y transformarlos en un formato único que mi solución va a manejar. De eso estamos hablando aquí en este punto. Segundo, tenemos que limpiar esos datos. Muchas veces estamos tratando con lenguaje etiquetado y estas etiquetas no agregan nada de valor al documento. Lo que agrega valor al documento son los valores de estas etiquetas. Entonces, a veces tenemos que remover todas esas etiquetas. Se trata de más que nada de quitar el ruido de nuestra información y que quede lo más limpia posible. Estamos hablando, a veces tenemos muchos headers, encabezados o pies de páginas que no son útiles. Todo ese tipo de cosas que pueden no ser útiles, tenemos que limpiarlo. Después empezamos a ver este concepto de segmentación del contenido. A ver, tenemos estos documentos que generalmente, imagínate un documento que sea un libro de 1000 páginas. Tienes que tratar de alguna manera de segmentar este documento para poder buscar información en él, porque si no, imagínate, por cada búsqueda que un usuario haga, tiene que ir por todas esas páginas y buscar información. Entonces va a ser un poco
no óptimo, la solución no va a ser óptima. Entonces, la principal motivación para segmentar el contenido es esa, es el desempeño, el mejorar el desempeño de tu solución. ¿Qué se recomienda en este punto? Se recomienda que la segmentación se haga a nivel de oración, o nivel de frase. Para el laboratorio que vamos a hacer una segmentación a nivel de párrafo, pero igual sirve para el propósito de la demostración. Pero el nivel recomendado para los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, etcétera, todo este tema de inteligencia artificial, machine learning, es recomendado siempre a nivel de oración, es como que el estándar. Y bueno, ¿qué más sigue aquí? En normalizar datos tenemos que crear nuestro repositorio de búsqueda. Este es como el outcome principal o el resultado principal de esta fase. Estoy dividiendo el proceso en fases, entonces estamos viendo la primera fase, que es normalizar los datos. Entonces, nuestro resultado principal de esta fase es nuestro repositorio, donde vamos a buscar información. Explorar técnicas de búsqueda es nuestra segunda fase para esta conferencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Lo primero que todo es, existe un concepto de relevancia. Y este concepto de relevancia lo empiezas a entender una vez empiezas a entender los datos. Entonces, es importante entender con qué datos contamos. Por ejemplo, si estamos buscando documentos basados en una pregunta de un usuario, es más importante el título del documento que el texto del párrafo, de los párrafos del documento. Entonces, entender con qué datos contamos para poder responder esas preguntas. Empezamos a hablar de preguntas. Ahora, ¿qué tipo de preguntas? ¿De qué estamos hablando? Tipos de preguntas. Ok, lo que sucede es que no todas las preguntas que hacen los usuarios son los mismos y uno puede clasificar esas preguntas en grupos. Vamos a tocar ese tema un poco más adelante. Empezamos a ver que existen soluciones de motores de búsqueda ya existentes que podemos aprovechar, no para crear un motor de búsqueda solo usando esas soluciones, sino para poder, digamos que usar esa solución como un componente para mi solución global. Entonces, a veces hay que evaluar si vale la pena implementar algunas características desde cero o empezar a buscar qué soluciones en el mercado hay disponibles para resolver un problema puntual que yo tengo en mi problema de búsqueda de información. Finalmente está la clasificación del contenido. Aquí el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es, imagínense Google, cuando ustedes están buscando algo en la página de Google, cuando ustedes cambian a Google News, todo lo que ustedes buscan ahí, ustedes están ejecutando las mismas consultas, pero todo lo que se les está mostrando son artículos de noticias. Entonces estamos viendo que de alguna manera esa información que se les está mostrando a ustedes ha sido clasificada como un artículo de noticias para poder ser un candidato para ser mostrado en esa sección de Google. Entonces, empezamos a ver cuál es la importancia de clasificar, entender mi contenido, cómo podemos clasificarlo. Después de explorar las técnicas de búsqueda y escoger la mejor técnica para nuestra solución, lo que sigue es evaluar el desempeño de mi motor. Obviamente, para evaluar el desempeño del motor necesito datos. Ahora, ¿qué datos necesito? Estamos en un problema que es búsqueda de información. Generalmente este problema está compuesto de varios componentes, pero principalmente siempre hay un componente de query o consulta y hay un componente de documentos retornados o documentos relevantes. Yo uso la palabra documentos, pero puede ser cualquier cosa, pueden ser imágenes, es como un término estándar que se utiliza, documento. Pero sí, estamos hablando de ese componente de query, de consulta, estamos hablando de los componentes que son los documentos que vamos a recomendar. Necesitas tener información previamente anotada con datos de consultas y sus documentos relevantes. ¿Por qué? Porque esa va a ser la única manera con la que tú vas a poder verificar que cuando tú hagas esa consulta
en tu motor de búsqueda, los resultados que te está devolviendo tu motor son los que tú anotaste previamente como relevantes. Entonces, sí o sí, necesitamos información. No se puede crear un motor de búsqueda sin información de verificación. Ese punto me gustaría, voy a hacer bastante énfasis en ese punto. Ok, tenemos unas medidas que vamos a empezar a tratar de entender más adelante. Ahora suenan como términos muy vagos, pero tenemos una medida que se llama el recall o la exhaustividad. Vamos a ver de qué se trata eso, cómo se mide. Tenemos una medida, estos son fórmulas matemáticas que vamos a evaluar. Tenemos una medida que es una medida de precisión, a ver cómo se mide la precisión de mi motor de búsqueda. Y vamos a enfocarnos en lugar de esa precisión, vamos a ver en este laboratorio más que nada la precisión promedio y más adelante voy a explicar por qué. Y vamos a explicar cuál es la fórmula, cómo calculamos esa precisión promedio. Finalmente, la última fase de este laboratorio, bueno, y de el proceso de como tal un proyecto de motor de búsqueda es qué vas a presentarle al usuario final, qué información es más relevante para el usuario final para que él pueda llegar a la respuesta que él necesita. Entonces, hablamos de proporcionar un contexto más significativo al usuario y hablamos también de, listo, le estamos ofreciendo ese contexto, pero podemos ofrecer más, podemos hacer que, por ejemplo, nuestro motor, en lugar de mostrar el párrafo más relevante, que subraye dentro del párrafo la palabra más relevante o la respuesta a la pregunta que el usuario. Entonces empezamos a ver qué cosas podemos ofrecer, qué cosas podemos ofrecerle al usuario para que lo ayuden a encontrar esa respuesta que él necesita. Entonces empezamos a hablar de normalización de datos. Ok, en la normalización de datos hay tres conceptos importantes. Está la conversión de formato. Entonces aquí es muy importante saber que para todo hoy en día existe un conversor. Entonces no estamos reinventando la rueda. La idea es aprovechar algún conversor existente. Esa es la primera alternativa siempre, aprovechar algún conversor existente. Obviamente, si no hay ningún conversor de formato que satisfaga mis necesidades, obviamente tenemos que crear uno, pero siempre esa es la primera opción. Vamos a hablar bastante de las expresiones regulares, que básicamente voy a tocar base en eso más adelante, pero básicamente son patrones que me ayudan a describir una cadena. Y vamos a hablar de que también en la normalización de datos tenemos reglas personalizadas para definir el alcance de mi información, es decir, qué elementos voy a tener en cuenta, qué elementos voy a considerar y qué elementos voy a descartar. Y hablamos nuevamente, esas reglas personalizadas incluyen esta lógica de segmentación, cómo estamos segmentando nuestros documentos. Expresiones regulares. ¿Qué son las expresiones regulares? Una expresión regular es básicamente, como dice aquí, esta es una definición creo que de Wikipedia, una expresión regular es una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda. Básicamente, lo que es una expresión regular es, imagínense una cadena o un patrón que tiene cierto formato y ese patrón describe cierta cantidad de texto. Ya, eso es básicamente. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos www.domain.extension. ¿Cómo describes tú esta cadena? Bueno, esta cadena comienza con las letras www, seguido de un punto, seguido del dominio. El dominio es una combinación de letras y números, seguido de un punto, seguido de la extensión. La extensión es una combinación solamente de letras. Eso se puede traducir a lo que conocemos como expresiones regulares. Ahora, ¿cuál sería esa expresión regular que representan esos 5 puntos que acabo de mencionar? Algo así por el estilo. No se preocupen, vamos a saltar al detalle que es cada una de esas cosas, pero esa es la idea. Esta es la fuente. Ok, ¿qué tenemos aquí? Ok, bueno, lo primero a mencionar es que cualquier secuencia de caracteres es considerada una expresión regular. Es decir, tú no necesitas siempre signos extraños. Aquí simplemente estamos usando la palabra pain. Y como se pueden dar cuenta, bueno, esta es una herramienta muy interesante que se la recomiendo a todos algunos de ustedes si están lidiando con expresiones regulares. Es muy interesante porque te ofrece la posibilidad de escribir una expresión regular en este campo de arriba
y escribir y testearla o probarla en una cadena que tú defines acá abajo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy usando la expresión regular pain, que es dolor en inglés. Y lo que estoy diciéndole es, encuéntrame todas las coincidencias de esa cadena. Incluso está como pueden ver, él no solo encuentra palabras completas, sino palabras incompletas. Aquí tenemos painful y también lo considera como una coincidencia. Tenemos el carácter punto o period, que representa cualquier carácter disponible en nuestra tabla ASCII. Si usas, por ejemplo, aquí tengo este ejemplo en particular, do.r, lo que estás diciéndole a tu sistema es que la frase que tú quieres encontrar un match en tu cadena empieza por do siempre, sigue seguida de dos caracteres o símbolos cualquiera, pueden ser cualquiera, y va a terminar en R. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En este texto tenemos dolor, que cumple con esa descripción, domar y donar. Entonces vemos que son diferentes ejemplos, que diferentes versiones de diferentes palabras que estamos encontrando una coincidencia basada en la misma expresión regular. Tenemos el carácter rango, que representa un grupo de posibles caracteres. Y también puede ser usado, si tú utilizas este carácter rango con un guión intermedio, representa un rango de caracteres. Básicamente, aquí tengo un ejemplo. Cuando tú pones carácter rango A mayúscula guión Z, me gustaría abrir esta tablita ASCII y mostrárselas rápidamente. Creo que ahí la pueden ver. Lo que estás diciéndole a tu programa es que te encuentre. Esta es una tabla ASCII que está disponible. Ustedes pueden entrar. Entonces, recuerden A mayúscula guión Z mayúscula. Lo que estás diciéndole a tu sistema es que te encuentre todas las coincidencias en esta de los símbolos que están en la tabla ASCII, de la fila donde se encuentra A hasta la Z mayúscula. Entonces estamos. Me gusta explicarlo así porque en muchos artículos lo que muestran es simplemente, no, cuando tú pones de A mayúscula a Z mayúscula es solo de la A mayúscula a la Z mayúscula, y no es en realidad así. La explicación es por la tabla ASCII, porque así están determinados el orden de los símbolos en la tabla ASCII. Estoy volviendo a la presentación. Déjame minimizo esto acá. Ok. Entonces, sí, entonces tú puedes ver que puedes combinar rangos, no solo de la A mayúscula a la Z mayúscula, sino de la A minúscula a la Z minúscula también. También puedes poner dentro de ese carácter rango caracteres específicos. Entonces estás diciendo del rango de la A a la C, pero también la Z mayúscula. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, esta expresión regular crea coincidencias, el sistema encuentra coincidencias en dos palabras, caballo, porque aquí la expresión regular lo que me está diciendo es que encuentra un string, una cadena que comience con C y termine en B, y entre la C y la B tenga una A o una E. Entonces, CAB caballo, de caballo cumple, y CEB de cebolla cumple. Entonces ahí tenemos por qué se están encontrando esas dos coincidencias. Y también tenemos, por ejemplo, el rango. Aquí estamos seleccionando todas las palabras en minúscula de la tabla ASCII de la A a la Z. Y es por eso que esas palabras que se ven ahí son las que están seleccionadas. O encontramos coincidencia. El carácter peso, ok, ¿qué es ese carácter peso? El carácter peso representa el final de la cadena. El carácter, a ver, este carácter creo que yo estuve buscando y parece que el nombre es acento circunflejo. Digamos cejilla, pongámosle. Bueno, ese carácter es lo contrario al carácter previo. Representa el comienzo de la cadena. Ahora, hay una diferencia
hay una variación de este segundo carácter. Si tú lo usas dentro de un rango, lo que estás haciendo es negando todos los elementos que tú defines en ese rango. Es decir, tú quieres que tu expresión regular encuentre todos los elementos que no son iguales a los elementos que tú defines en el rango. Aquí tenemos un ejemplo donde definimos el carácter cejilla de la A a la Z. Entonces estamos diciéndole cualquier símbolo de la tabla ASCII, a excepción de los símbolos que están en el rango A a la Z. Este es otro ejemplo. Si colocamos, por ejemplo, ese cejilla en IHTTP, lo que estamos diciendo es, encuéntrame las cadenas que solo comiencen con HTTP. O sea, si ese HTTP está en otra posición, en una posición intermedia, al final no va a encontrar, el sistema no va a encontrar, no va a hacer match o no va a encontrar esa cadena. Pues estos son ejemplos. ABCD y el signo peso solo hace match o solo, digamos que encuentra la última palabra en mi cadena de prueba. La misma expresión regular, pero ahora usando la cejilla, solo encuentra la primera palabra de mi cadena. Ahora, esta que es una variación de la cejilla, estamos definiendo ABCD, todo lo que sea diferente a ABCD. Entonces, miren que las coincidencias que me salen son los caracteres de espacio, porque son los únicos caracteres que tenemos disponibles que son diferentes a ABC. Entonces empezamos a ver que tenemos unos cuantificadores. Ahora, ¿para qué sirven estos cuantificadores? Entonces, estos cuantificadores sirven para extender una expresión regular no solo a un término, pero sino a varios, o no extender o multiplicar la ejecución de mi expresión regular a varios caracteres. Entonces, por ejemplo, la primera, que es el asterisco, nos dice si el 1, en este ejemplo, ocurre 0 o una vez, yo voy a seleccionar esa cadena. Entonces, aquí tenemos, bueno, para explicar un poquito la cadena es un número que comience con 0. Tenemos una expresión regular que es 1 asterisco y que termine en 2, 3. Ahora, tenemos números que solo pueden comenzar con 0 y 2, 3. Lo que cambia es el 1 y asterisco. Ahora, ese 1 asterisco lo que significa es que el 1 puede estar 0 o más veces. Y entonces las 3 cadenas que cumplen con eso son las seleccionadas en azul. También tenemos el más, que lo que dice es que encuentre coincidencias en las cadenas en donde el 1 esté al menos una vez o más veces. Entonces vemos que el 0, 2, 3 dejó de hacer coincidencia y solo nos quedaron los dos primeros, que tiene sentido, porque el 0, 2, 3 no tiene ningún 1. Tenemos el signo de interrogación que lo que dice es, ese 1 puede estar una o 0 veces. Ahora, los que cumplen con esos son la cadena, la segunda y la tercera, ¿cierto? La primera ya deja de cumplir porque tiene más de una vez el 1. Podemos ser más específicos y definir el número exacto de caracteres que quiero que se repitan. En este caso estamos usando 4. Entonces quiere decir que el 1 se debe repetir 4 veces en mi cadena. Entonces por eso es que la primera es la única que coincide. También podemos definir límites. El límite inicial y límite final, es decir, de 1 a 4 caracteres. Y vemos que las dos primeras son las únicas que coinciden. Es decir, que el 1 aparezca entre 1 a 4 veces. Puede ser 2, 3, 4. Y tenemos esta última que lo que quiere decir es que el 1 puede aparecer mínimo 2 veces, máximo no hay un tope. Entonces, solo la que hace coincidencia es la primera. Tenemos también estos atajos que básicamente lo que usan son el carácter rango que vimos anteriormente, sino que son como atajos. Entonces, la primera, por ejemplo, está coincidiendo con los caracteres en esos rangos y
el carácter de guión bajo que vemos ahí. La segunda en mayúscula es la misma anterior, pero en mayúscula lo que está diciendo es la negación de esos anteriores, es decir, todo lo que sea diferente a los símbolos en esos rangos. Y el guión bajo. Entonces, por eso vemos que el segundo ejemplo solo hace coincidencia en los espacios y en la palabra que solo contiene símbolos al final. En la cadena, perdón. Tenemos este tercer atajo que básicamente lo que dice es solo encuentra coincidencias de números. Y el segundo, que es en mayúscula, es lo negado, todo lo que no sea un número. Tenemos los paréntesis. Los paréntesis son usados para agrupar expresiones regulares y para identificar grupos de nuestro patrón. ¿Ustedes se acuerdan de las operaciones matemáticas cuando uno define la prioridad o la precedencia de las operaciones? Es igual. Nosotros podemos usar los paréntesis para definir la precedencia de nuestras operaciones de expresión regular, porque esta expresión regular puede ser gigante y entonces tú puedes tener grupos dentro de grupos dentro de grupos. Y lo segundo importante es que tú puedes definir grupos. ¿Grupos para qué? Estos grupos nos pueden ayudar a aplicar un procesamiento adicional de acuerdo a los grupos que nosotros encontremos en nuestra cadena. Ya aquí vamos a mostrar un ejemplo. Tenemos una cadena que es una lista, nombre, 2 puntos, espacio, cargo. Entonces, esta expresión regular que yo tengo arriba, lo que está diciendo es, coincide con las cadenas que empiecen con el carácter guión. Este backslash que estamos viendo aquí es simplemente porque el carácter guión es un carácter reservado y necesitamos escaparlo. Espacio, cualquier símbolo que se encuentre en estos rangos de la tabla ASCII una o más veces hasta el 2 puntos. Entonces, estos paréntesis que tengo aquí están agrupando esta expresión de alguna manera. Por eso es que ustedes ven que estos grupos que se crearon acá tienen un color verde y los de la derecha tienen un color diferente, porque después del 2 puntos tenemos el espacio, tenemos los paréntesis y empieza otro rango. En este otro rango, como eso está en otro paréntesis, está definiendo un grupo diferente. Entonces estamos teniendo una expresión regular que define 2 grupos. Cada uno de esos grupos yo los puedo identificar en el momento en que yo encuentre una coincidencia en mi cadena. Eso lo vamos a ver en el laboratorio, cómo lo hacemos. Pero básicamente lo que tienen que tener en la cabeza es que con esos grupos, teniendo claro que, por ejemplo, yo puedo acceder al grupo 1, que es el grupo de los nombres, y el grupo 2, que sería el grupo de las profesiones, yo podría simplemente de esta cadena crear una lista solo con los nombres de las personas, preservando solo las coincidencias del grupo 1 y desechando todo lo del grupo 2. Ese es un ejemplo de lo útil que pueden ser los grupos. Ok, entonces, importancia de las expresiones regulares. Me van a ayudar a buscar una cadena que cumpla cierto patrón. Nosotros podremos encontrar esas cadenas que cumplen ese patrón y realizar acciones sobre ellas. Por ejemplo, reemplazarlas, eliminarlas, etc. Y de alguna manera podemos también reformatear nuestro texto en general. Si ustedes se acuerdan de esa última slide que yo mostré ahora, la última diapositiva hablaba de este concepto de agrupación en donde yo puedo identificar entidades y puedo empezar a desechar parte de mi contenido, reformatearlo. Entonces, normalizar datos. ¿De qué se trata normalizar datos? Bueno, normalizar datos en un nutshell, en resumen, es tomar algo así como lo que tenemos en la izquierda, que es este formato HTML, es un documento HTML, y convertirlo en algo así. Es decir, este es el título del documento, el contenido en texto del documento es este y la fecha de creación del documento es este. La idea es que una vez estos datos estén normalizados,
con esta información de la derecha, nosotros podemos crear lo que sería nuestro repositorio de búsqueda. Es decir, donde entraríamos a buscar información. Nosotros no vamos a buscar información directamente en la información desestructurada, sino en la información estructurada. Entonces saltamos a otro tema, a la segunda parte de nuestro flujo, que es técnicas de búsqueda. Ok, técnicas de búsqueda. Listo, ¿qué es este concepto de búsqueda de la información? Lo primero que se le viene a la cabeza a todo el mundo, Google. ¿Qué pasa cuando tú digitas cualquier cosa en Google? Entonces, lo que sucede en Google es que tú de alguna manera empiezas a recibir unas sugerencias, unas recomendaciones. Ahora, pero tú no estás recibiendo solo una recomendación. Tú no estás recibiendo solo una sola respuesta. Tú estás recibiendo muchas respuestas si te pones a pensar. Solo que todas esas respuestas de alguna manera pueden ser relevantes a la consulta que tú ingresaste. Lo que sucede es que estos resultados que te muestra Google están ordenados de mayor relevancia a menor relevancia. Ahora, ¿qué es ese concepto de relevancia? Entonces, resultados relevantes. ¿Cómo entendemos que son resultados relevantes? Tenemos que entender las necesidades del usuario, es lo primero. Primero que todo, para entender las necesidades del usuario, antes de empezar discusiones o conversaciones con nuestros usuarios finales, tenemos que entender con qué información contamos, entender nuestro contenido, qué campos tenemos, título, año, fecha de creación, etcétera, género, label, descripción, etcétera, con qué campos contamos en nuestra información estructurada. Después, empezar esas conversaciones con nuestros usuarios final, qué es lo que más les interesa, empezar, si no podemos conversar con ellos directamente, tratar de evaluar patrones de búsqueda que nos ayuden a responder preguntas como, o a definir señales como los artículos más recientes son más relevantes. Eso es una señal. Entonces, esta señal, por ejemplo, nos está indicando de alguna manera que un campo que puede ser importante para nosotros es la fecha de creación o la fecha de modificación del artículo. Otra señal puede ser el título del documento es igual de relevante que el texto. Entonces, esta otra señal lo que nos está diciendo es que si nosotros estábamos pensando al comienzo de nuestro proyecto de búsqueda de la información, solo tener en cuenta el texto del documento y no los títulos, cambio de planes. Entender el tipo de preguntas. Ok, volvemos a este tema de tipo de preguntas, pero ¿de qué nos está hablando? Tipo de preguntas se refiere al asunto de que cuando tú preguntas, cuando generalmente en un problema de búsqueda hay dos tipos de preguntas que intervienen. Están las preguntas de palabras claves. Este es un ejemplo. Salinidad del océano. Y están las preguntas de lenguaje natural. ¿Cuánta sal tiene el océano? Ahora, dependiendo del tipo de pregunta, hay técnicas que pueden ayudarnos a llegar a la respuesta de manera más directa o no. Pero sí, por eso es muy importante identificar qué tipo de preguntas tenemos que soportar en nuestro sistema. Y no solo soportar, sino que cuando saltemos al punto de verificación de nuestros resultados, obviamente nosotros necesitamos verificar nuestro motor en todos los escenarios que vamos a recibir cuando el producto salga en vivo. Entonces tenemos que cubrir todos esos casos. Entonces, después de haber entendido todo esto, después de haber hablado con nuestros usuarios, definir las señales, mirar qué tipo de pregunta, entender nuestro contenido, necesitamos asignar un score de relevancia. La única razón o la gran motivación de asignar un score de relevancia es que este score o esta medida nos va a ayudar a poder rankear nuestros resultados de mayor relevancia a menor.
Para esta presentación nos vamos a enfocar en esta medida llamada TF-IDF y es la que vamos a usar como principal medida de relevancia. No es la única, hay muchas más. Esta, digamos que es una de las más usadas, no solo para retornar resultados, sino también para crear características que nos ayuden a entrenar modelos de inteligencia artificial, que nos ayuden a finalmente a mejorar nuestros resultados. Entonces, TF-IDF, digamos que ya tiene sus años en el mercado. De pronto ha sido un poco catalogada ahora último como que no era en realidad la solución a todos nuestros problemas de búsqueda. Y en realidad es que tú no puedes usar TF-IDF solo para resolver tu problema de búsqueda. Solamente TF-IDF no te va a ayudar mucho. En este laboratorio vamos a ayudar a usar TF-IDF y si tenemos tiempo hay un bonus section al final donde vamos a usar un modelo de inteligencia artificial, específicamente un modelo de lenguaje para ver qué nos ofrece, cuál es la diferencia, cómo mejorar nuestros resultados, si tenemos tiempo. Si no, vamos a enfocarnos en el TF-IDF y que igual es una buena medida para medir nuestros resultados, pero hoy en día en producción, en los sistemas vivos, en Google, etcétera, no lo están usando para eso, sino lo están usando para otro tipo de cosas que también ayudan a mejorar al final los resultados. Entonces, quería dejar ese punto bastante claro. Ahora, este man nos está hablando de TF-IDF. ¿Saben qué es? Ok, TF viene de Term Frequency o frecuencia de término y IDF viene de Inverse Document Frequency, que es frecuencia de documento inversa. TF-IDF finalmente viene siendo el producto de estas dos medidas. Ahora, ¿qué es TF? Term Frequency básicamente lo que mide es el número de repeticiones de palabra en un documento versus el número total de palabras en ese documento. Entonces, si tú analizas esta fórmula, entre mayor sea el número de repeticiones de palabras en tu documento, es decir, entre más común sea esa palabra en ese documento, tu TF va a aumentar. El denominador es fijo. Lo que cambia es el número de repeticiones que tenga esa palabra en el documento. Entonces, entre mayor sea, mayor será este valor. IDF, por el contrario, lo que busca es un poco penalizar. Ahora, vemos la fórmula que dice número de documentos en nuestro repositorio de búsqueda, es decir, 1 millón, 2 millones, 3 millones de documentos, dividido entre el número de documentos que contienen la palabra o el término que estamos buscando. Es decir, estamos viendo que nuestro numerador ahora es el fijo y lo que está pasando es que a medida que el número de documentos que contienen la palabra aumenta, estamos penalizando el IDF porque está disminuyendo. Entonces, lo que vemos es que esta medida lo que busca es penalizar esas palabras que son muy comunes en todos los documentos de nuestro repositorio. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene sentido esto? Generalmente una palabra que es muy repetida en muchos documentos, generalmente es una palabra que no va a agregar mucha información, que no va a agregar mucho valor a nuestro resultado. Ejemplo, la casa. La probablemente será una palabra que estará en todos los documentos de nuestro repositorio. Entonces, nuestro IDF para la será muy bajo. Ahora, casa quizás esté en 1, 2, 10, 20 documentos. Entonces, esa palabra de casa, por no ser tan común en todos los documentos, puede que agregue más valor a nuestro resultado final. Esa es la lógica que hay detrás del IDF. Entonces, finalmente lo que hacemos es multiplicamos el term frequency por el IDF y esto nos va a dar un score de relevancia para documento con respecto a una consulta. El valor final de TF-IDF
es la suma. Ok, ¿qué pasa? Que nosotros no solo buscamos una palabra. Generalmente nuestras búsquedas incluyen 2, 3 palabras. El TF-IDF total es la suma de los TF-IDF de cada palabra. Ok, entonces, un punto al comienzo que yo hablaba de revisar qué hay en el sistema, cuál es el estado del arte de los search engines o de los motores de búsqueda y cómo podemos aprovechar algunas de las herramientas que estén disponibles. Pero una opción es crear un motor desde cero. Entonces, exploremos esa opción en esta diapositiva. Digamos que nosotros queremos escribir nuestro buscador desde cero, implementar todo el código. Para este ejemplo usaré Python. Trataré de ser lo más explícito posible. Tenemos en nuestro repositorio documentos con esta estructura. Los documentos de nuestro repositorio tienen título, tienen texto, tienen URL y tienen ID, tienen un ID. Entonces tenemos que nuestros documentos los vamos a buscar manualmente. Entonces, aquí tenemos una lista de todos los documentos. Entonces, digamos que tenemos un repositorio de documentos. Imagínense que este read documents method lee todos los documentos de mi repositorio. Entonces, all documents contiene todos los documentos. Tenemos esta función que básicamente lo que hace es recibe un parámetro que es search term y busca en todos esos all documents las coincidencias por ese search term y retorna la lista filtrada de solo los documentos que contengan ese término. La lista está vacía al comienzo. Empezamos a iterar sobre todo nuestro repositorio y estamos preguntando si el documento en el campo texto tiene la palabra tierra. Y si tiene tierra, agregamos el documento a nuestra lista filtrada y finalmente retornamos la lista. Ahora, esto tiene una alternativa a este query y hago salvedad en esto porque usaré mucho este concepto de list comprehension que tiene Python en nuestro laboratorio. Por simplicidad, me parece que la sintaxis es mucho más entendible cuando tú escribes esto así que tener esto así. Nuestra función pasó de ser de 5 líneas a ser una línea y que es exactamente igual a la anterior, a la versión anterior. Tenemos un for loop, un ciclo para que va recorriendo cada documento en all documents y si tierra está en el campo texto de mi documento, yo agrego a la lista el documento. Y lo que define el list comprehension son esos corchetes al final. Entonces, listo, esta función, esta función nos sirve para buscar todos los documentos que tengan tierra. Entonces, ok, esta función nos da la lista de documentos. El primer problema que tiene esta lista. Esta es una lista filtrada, no es una lista rankeada. Es decir, esta lista está preservando el orden de inserción de la lista que estuvo antes de ser filtrada. Entonces, no tenemos cómo medir una relevancia en esa lista filtrada de documentos. Tenemos el chequeo de mayúsculas y minúsculas. Okay, ¿qué pasa si ponen tierra con T mayúscula? ¿Qué pasa si, etcétera? O sea, ya nuestra función, ok, me acabo de dar cuenta que hay un error, disculpe. Este search term, en realidad, este tierra no debería estar aquí fijo, este search term debería ser aquí en tierra para hacerlo dinámico, pero en fin. Pero el punto sigue siendo el mismo. Chequeo de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si mi término tiene mayúscula, tiene minúscula? Esta consulta de in está haciendo una comparación estrictamente equals, o sea, va solo a encontrar coincidencias si es estrictamente igual. Es decir, si tú alteras una mayúscula por una minúscula, ya no va a encontrar una coincidencia. Entonces, contenido que puede ser relevante ya puede ser descartado por ese simple hecho. Errores tipográficos también. Entonces, digamos que tenemos ese problema. Tenemos un asunto también de stemming y también de sinónimos. Ahora, ¿qué es ese concepto de stemming? ¿Qué es un stem? Un stem es
Básicamente, la forma base es un concepto que se usa bastante en el mundo de NLP o procesamiento de lenguaje natural. Y básicamente es poder llevar todas las palabras a su forma base. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra que es cat, que es gato en plural en inglés. Y tenemos una palabra que es catty, que no sé, que es el gato diminutivo. Y el stem de esas dos palabras es igual, es decir, es cat. ¿Para qué sirve esto? Si tú estás desarrollando un mecanismo que te mida la similaridad de dos patrones o de dos cadenas, es muy usado el término stem, porque a pesar de las variaciones de tus cadenas, si el stem es igual, tú puedes asumir que hay cierta similaridad entre las dos cadenas. Entonces, para eso es usado. Ahora, nosotros no estamos haciendo nada de eso aquí. E incluso nosotros no estamos verificando sinónimos de ningún tipo. Es decir, yo no estoy comparando de pronto si en el documento en lugar de tierra está planeta. Entonces, digamos, ok, cambiemos el código. Lo podemos hacer, digamos, chequear las mayúsculas, fácil. Es como que pon todo en minúscula y compara, etcétera. Pero otras, ¿vale la pena? Es la pregunta. ¿Vale la pena hacer eso? Aquí donde viene el concepto de las plataformas de búsquedas y Elasticsearch, que es la plataforma que estaremos usando que hablaremos bastante de ella en esta presentación. Es una de las más usadas ahora mismo. Entonces, ¿cuál es esa misma lógica? Ahora, encuentra los documentos que contienen el término tierra, pero ahora usando Elasticsearch. Primero que todo, para Elasticsearch necesitamos definir un contexto de la consulta. Es una sentencia muy básica, muy sencilla de entender. Lo que estamos diciendo es que mi consulta debe en inglés, debe encontrar una coincidencia match en el campo texto de mis documentos en el repositorio y el valor tierra. Entonces, al yo definir este contexto, Elasticsearch es capaz de entregarme, de retornar una lista de elementos filtrados y además, más importante, ordenados por relevancia. ¿Por relevancia qué? Relevancia con respecto a mi consulta, a la consulta, a esa consulta del usuario. Ahora, volviendo al tema al asunto de qué pasa con esa solución que nosotros estábamos tratando de implementar en Python. Si ese repositorio tenía, no sé, 10 millones de documentos y por cada término que estaríamos buscando necesitábamos ir a través de esos 10 millones de documentos y buscar esos documentos que coincidan. ¿Qué tan óptima es esa solución? ¿Qué problemas vamos a tener cuando el sistema salga a producción? Entonces, Elasticsearch resuelve este problema con este concepto de índice invertido, inverted index. ¿Qué es eso, inverted index? Okay. So, la mejor manera de que yo encontré de mostrar qué es eso es la analogía de un libro de papel, no digital. En el mundo digital, tú abres el PDF y usas Control F y buscas. En el mundo de papel, tú no tienes Control F. Entonces, ¿qué tienen los libros? Los libros al final, o a veces al comienzo, tienen esta sección que se llama índice, en donde tú puedes de alguna manera encontrar términos asociados a números, a páginas. Entonces, esto te va a ayudar a llegar al contenido que tú necesitas solo revisando esas páginas. Perdón. Tú no necesitas recorrer todo tu repositorio. El libro te lo está diciendo. Hey, decay functions 197 a 200, no busques más. Ya. Algo parecido es el concepto de índice invertido de Elasticsearch. La diferencia, perdón.
La diferencia es que Elasticsearch no almacena páginas, bueno, almacena el apuntador a dónde están los documentos, es decir, qué documentos contienen esos términos exactamente. Entonces, eso es lo que hace Elasticsearch. Ahora, ustedes me dirán, ven acá, pero ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es prácticamente que nosotros, en lugar de esa solución donde iterábamos todos los documentos, lo único que vamos a hacer es, cada vez que venga una consulta del usuario, yo voy a ver qué términos tiene esa consulta. Yo me voy a mi índice invertido, verifico cada término, verifico qué documentos están asociados a esos términos y solo voy a trabajar con esos documentos. Es decir, no estamos iterando sobre todos los documentos, estamos iterando sobre los términos para encontrar los documentos. Ahora, este man está hablando de términos. ¿Qué es eso de términos? ¿Qué es ese concepto de términos? Sí, lo que pone el usuario, lo que digita el usuario en la búsqueda es texto. ¿Cómo pasamos de texto a términos? Este me parece que es uno de los conceptos más importantes para poder entender qué es lo que ocurre cuando tú buscas información con Elasticsearch. Y es el concepto de los analyzers. Elasticsearch tiene este concepto de análisis en el que lo que hace es cada vez que recibe una pieza de texto, la analiza dependiendo del analyzer que tú definas y eso al final resulta en un número de términos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, imagínense esta cadena y nuestros términos ideales a extraer de esa cadena sería esta lista aquí. Ahora, ¿cómo hace Elasticsearch para extraer esta lista? Para venir de acá, porque hay muchas cosas que desaparecieron, hay otras cosas que cambiaron. ¿Cómo hace Elasticsearch para de esta cadena de texto extraer una lista de términos como esta? Elasticsearch usa estos analyzers que les comentaba y los analyzers tienen como 3 etapas o 3 stages. Y lo que pasa inicialmente cuando una cadena llega a Elasticsearch es inicialmente corre el char filter, que lo que hace es se deshace de esos caracteres indeseados. Nosotros podemos alterar o customizar este comportamiento, es decir, si queremos que algún carácter sea agregado como no deseado, lo podemos hacer y ya nuestro char filter va a actuar respectivamente. Entonces eso hace nuestro char filter, se deshace de los caracteres no deseados. Después está el tokenizer, que lo que hace es tomar esa cadena y tokenizarla o dividirla en tokens, algo así como lo que vemos en la tabla. Y después empezamos a ver una serie de filtros de token o filtros de token, en donde podemos agregar diferentes transformaciones a esos tokens que ya tenemos en esta lista. Por ejemplo, podemos, imagínense un lowercase filter o un filtrado de minúsculas en el que tomamos todos los términos que contengan alguna mayúscula y los reemplazamos por la representación de ese mismo término con todas las palabras, con todas las letras en minúscula, algo parecido así. Tenemos Stop Word Filter, que lo que hace es simplemente remueve estas que son, bueno, Stop Word, que es una Stop Word. Las Stop Words son palabras simplemente que no agregan mucho significado o no agregan mucho valor al texto. Aquí tenemos varios ejemplos. Entonces nuestro Stop Word Filter puede coger todas esas palabras y eliminarlas. Y finalmente podemos tener un filtro de sinónimos que antes de indexar los documentos a cada uno de estos términos, expanda esta lista de términos con sinónimos. Es decir, yo puedo crear ese filtro que mire mis términos y especificarle, oye, mira, cuando tú encuentres este término, aquí yo tengo un sinónimo. Entonces, no indexes ese documento solo con este término, indexalo también con este. Aquí dejo un enlace al link de los analyzers de Elasticsearch.
para que exploren más. Es un tema bastante interesante para el propósito de nuestro laboratorio. Usaremos uno disponible por defecto para el lenguaje español y este analyzer que viene por defecto out of the box en Elasticsearch sirve para hacer las tres cosas: chart filter, tokenizer and token filter. Por defecto, no tenemos que hacer nada, está ahí disponible para nosotros. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. ¿Por qué necesitamos usar eso en nuestro laboratorio? Me gustaría mencionarlo, es que dependiendo del analyzer, ya ustedes vieron la importancia, dependiendo del analyzer que tú uses, así se van a indexar tus documentos y tus términos a tu índice invertido. Entonces, esa es una de las importantes decisiones que hay que tomar. Después de haber decidido qué analyzer tomar, una de las decisiones que tenemos que tomar es, ¿cómo vamos a interpretar nuestros datos? ¿Cómo queremos que Elasticsearch interprete cada uno de esos campos que teníamos en ese formato que definimos de información estructurada, donde estaba el título, donde estaba el texto, donde estaba... ¿Qué queremos que Elasticsearch, cómo queremos que lo analice? Existe esta sintaxis o este formato que es bastante simple, se puede ver un poco complicado, pero en realidad es bastante simple de entender. Es un formato tipo JSON. Mappings y properties son fijos, como pueden ver. El nodo mapping es el principal, mapping es el principal, properties es el que le sigue, es un nodo hijo. Y lo que es importante es lo que está dentro de properties. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tenemos un campo en mis documentos. Cada uno de los elementos que yo defino en property van a ser campos que tienen mis documentos, es decir, los documentos que yo guardo, que quiero guardar en el repositorio. En este caso estamos viendo que tenemos en este cuadro seleccionado un campo que se llama book title, el título del book, y tenemos paragraph text, el texto del párrafo. Ahora, enfoquémonos en el primero. Book title, el título del libro. Yo lo que le estoy diciendo a Elasticsearch con este mapping es que por defecto trate este campo como texto. Cuando tú le dices a Elasticsearch que te trate un campo como texto, tú le estás diciendo a Elasticsearch que te analice ese campo, es decir, que corra el analyzer sobre ese campo. Ahora, si tú no especificas un analyzer, él va a tomar el analyzer por defecto, que es el Standard Analyzer. El analyzer estándar es optimizado, es muy bueno, es optimizado para el idioma inglés, pero digamos que yo no lo recomiendo para todos los casos, depende del caso de uso. Entonces, tienes que tomar esa decisión, es una decisión importante que tomar. Y entonces, estamos diciendo, el Elasticsearch Book Title va a ser texto, es decir, me lo vas a analizar y va a usar el Analyzer Spanish, es decir, el Analyzer que viene por defecto para el lenguaje español. Y yo puedo definir tipos adicionales para el mismo campo, es decir, yo puedo decirle a este campo, usar esta propiedad de fields, y aquí dentro de fields puedo empezar a crear diferentes tipos para el mismo campo. La ventaja de crear un tipo adicional es que dependiendo de tus tipos, de los tipos de tus campos, la información puede ser consultada de manera diferente. Aquí en este ejemplo en particular tenemos un segundo tipo que es keyword. La diferencia entre texto y keyword es que el analyzer que se usa cuando tú defines del tipo keyword trata la cadena de texto que tú envías o el query que tú envías a Elasticsearch, lo trata como si fuera un solo token. Es decir, esa consulta que tiene 10 palabras la trata como un único término. Es decir, es indexada como un único término. Es decir, cuando tú vas a buscar, tú tienes la opción de buscar este campo book title por el valor exacto de
que está almacenando. Es muy útil usar keyword cuando tú quieres hacer una coincidencia exacta. Para este caso en particular, yo estoy usando los dos. Es decir, no quiero texto porque quiero que me analice el texto y cree todos estos términos para que no haga una consulta exacta, sino una consulta más detallada. Y el keyword porque en algunos casos quiero ofrecerle la opción al usuario también de poder buscar por la coincidencia exacta del valor completo de ese campo. Lo mismo estoy haciendo para el segundo campo. Bueno, ya hablé de esto. Lo mismo estoy haciendo para el paragraph test. Este mapping que estamos viendo aquí es el mismo, exactamente el mismo que vamos a usar en el laboratorio. Entonces, digamos que ya vamos familiarizando un poco con él. Consultando Elasticsearch. Ahora, ¿cómo se consulta Elasticsearch? Elasticsearch podemos consultarlo usando estas sentencias de query. Este es un query donde estamos diciéndole a Elasticsearch debes coincidir, match, el campo paragraph text con estos términos, salinidad en el océano. Le estoy pidiendo a Elasticsearch que me busque en ese campo los documentos que son más relevantes respecto a esos términos. Es muy sencilla la sintaxis. También podemos hacer búsqueda a múltiples campos, no solo a un campo, pero a múltiples campos, con un query que cambia un poco. Ya empezamos a ver este multimatch, que lo que hace es, tú puedes definir el query, es decir, los términos que tú vas a buscar, los campos en los que quieres buscar esos términos. Ya no estamos hablando de un solo campo, es decir, estamos hablando de que tú puedes buscar la información en tu repositorio, pero en diferentes propiedades de esos documentos. Y no solo eso. Otra cosa que tú puedes hacer es decirle a Elasticsearch, especificarle que tú quieres que tus documentos, cuando busques estos términos, le den más relevancia a cierto campo. En este caso en particular, lo que estamos haciendo es diciéndole a Elasticsearch que a mi título, el título del libro, lo trate con mayor relevancia que el párrafo del texto, es decir, me multiplique por 2 el score de relevancia que le asigna a los documentos que coincidieron con esos términos en ese campo. Tenemos también que Elasticsearch ofrece la opción de poder buscar frases completas. Este es un tema en donde tú empiezas a ver que este mundo de la búsqueda de la información, en realidad uno tiene que entenderlo muy bien y saber entender cuáles son los patrones por defecto que la gente usa para buscar cosas. Por ejemplo, generalmente si tú quieres que en Google en Google te encuentre una información exacta, ya tú sabes, muchos usuarios sabemos que usamos las comillas dobles y ponemos la frase que queremos buscar y Google se encarga de encontrar los documentos que tengan exactamente esa frase. Entonces Elasticsearch tiene la manera de ofrecernos esto con esta opción de match phrase. Entonces, con esta opción yo lo que le estoy diciendo, en esta opción lo que les estoy diciendo, en este query, en esta consulta de Elasticsearch, lo que estoy diciendo es, hombre, Elasticsearch, búscame en el título, búscame estos términos en el título del documento, búscame estos términos en el párrafo en el texto del párrafo, perdón. Y adicionalmente, búscame esta frase exacta en ambos campos también. Al hacer yo esto, Elasticsearch sabe que automáticamente él encuentra una frase exacta dentro de mis documentos. Ese score de relevancia lo va a aumentar porque está, digamos que, cubriendo más partes de mi consulta.
Sí, eso fue una abrebocas de Elasticsearch. Digamos que nos vamos a familiarizar un poco más con el laboratorio. Ahora entramos a la tercera parte de este mundo de la búsqueda de la información. Digamos que decidimos ya qué query de Elasticsearch, la configuración de Elasticsearch, todo, ya tenemos nuestro repositorio. Podemos probar nuestro motor de búsqueda. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que medir los resultados. El primer concepto que tenemos para medir resultados es el recall, la exhaustividad. La exhaustividad lo que mide básicamente es cuántos elementos relevantes fueron retornados. Tenemos esta gráfica de Wikipedia que me parece bastante útil. Ahora, ¿qué son elementos relevantes? Nosotros hablamos que para poder medir los resultados necesitamos datos. Los elementos relevantes son esos datos que nosotros anotamos previamente como relevantes. Es decir, nosotros necesitamos tener una lista de consultas y tener una lista de resultados relevantes con antelación para poder medir el desempeño de mi motor. Tenemos esa lista está representada en esta imagen, en esta parte, la parte de la izquierda, en los relevant elements. Ahora, lo que mi motor está retornándole al usuario es lo del círculo del centro. Y lo que no es relevante, es decir, lo que no está en la lista que nosotros definimos, está a la derecha. Entonces, empezamos a ver 4 conceptos aquí que hay que entender muy bien. El primer concepto es los true positives o los positivos verdaderos. Los positivos verdaderos son esos valores relevantes, es decir, los que estaban en mi lista predefinida y que fueron retornados por el motor. Los false negative o los negativos falsos son esos resultados que estaban en mi lista de resultados relevantes, pero no fueron retornados por el motor. Están los false positives, que son resultados que no estaban definidos en mi lista de resultados relevantes, pero que fueron retornados por el motor de búsqueda. Y los true negatives simplemente son resultados que nunca estuvieron en nuestra lista de resultados relevantes y que nunca fueron retornados. Entonces, es muy, muy importante entender estos 4 conceptos porque mucha de la información, mucha de la literatura alrededor del lenguaje de procesamiento natural, el tema de inteligencia artificial, gira en torno a todos los asuntos de tema de verificación de performance, verificación de desempeño de nuestros motores de búsqueda, de nuestros modelos de inteligencia artificial, etcétera, giran en torno a estas 4 métricas. Entonces, el recall lo podemos representar teniendo en cuenta este diagrama de la izquierda de esta manera. Es decir, los true positive entre todos mis resultados relevantes que son false negative más true positive. Y eso lo traducimos a esto. La precisión similar, pero no igual. Pueden parecer confusos las descripciones, pero miren muy bien que cambian. Recall es cuántos elementos relevantes fueron retornados. Es decir, cuántos de esos elementos definidos previamente como relevantes fueron retornados. Y la precisión es cuántos elementos de los retornados, es decir, mi scope ya cambió. Es decir, mi scope inicial ya cambió. Entonces, estamos viendo solo los resultados retornados. De esos resultados que se retornaron, ¿cuántos son relevantes? Lo mismo, pero lo que cambia, como nos damos cuenta, es el denominador. Es decir, ¿cuáles son mis candidatos aquí? Que son los que cambian. Entonces, empezamos a ver que... Y la fórmula es esta. Entonces, empezamos a ver algo interesante, que es que la precisión empieza a tener en cuenta los false positive, es decir,
la precisión se está viendo afectada por resultados que estamos retornando y que no son relevantes. Estamos viendo que el recall no se ve afectado por eso, sino que el recall va más allá a mirar solo los resultados buenos, y de esos resultados buenos, ¿cuántos fueron retornados? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la precisión promedio en realidad es simplemente la misma precisión. De hecho, esta P mayúscula que ustedes ven aquí en la fórmula es la misma fórmula anterior, solo que está limitada solamente a los rangos en K. Tenemos aquí K que va moviéndose de 1 a N, donde N es el rango que yo quiero medir. Es decir, quiero medir mi precisión promedio en los top 5 o mi precisión promedio en los top 10, en el top 10. Entonces, ese N va a cambiar dependiendo a dónde quiero medir esa precisión. Digamos que la queremos medir en el top 5, entonces él va a mirar de 1 a 5 cuántos resultados relevantes se retornaron. Y aquí en la descripción dice que rel de K va a ser simplemente una función indicadora que es como un switch, que va a ser 0 para los casos en los que de 1 a 5 alguno de esos resultados no fue relevante, es decir, esta sumatoria no va a agregar ningún valor para esos casos, pero va a ser 1 cuando el resultado es relevante, es decir, esta sumatoria solo me va a agregar valor cuando el resultado que estamos midiendo en ese rango es relevante. Y el uso, esta se usa mucho, es para medir el promedio de las precisiones en mi top X de resultados, y ese promedio me ayuda a entender qué tan cerca o qué tan agrupados están esos resultados relevantes al tope de mi lista. Porque yo puedo tener de 5 resultados que estoy analizando, puedo tener 2 resultados relevantes, pero es diferente tener esos 2 resultados relevantes al comienzo que tenerlos al final. Entonces, esta métrica me ayuda a medir qué tan cerca esos resultados relevantes que estoy retornando están al comienzo. Aquí tenemos un ejemplo, pero creo que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, así que vamos a skip el ejemplo. Ahí les queda igual en la presentación. Ahí están los valores. Ustedes pueden calcularlos por su parte. Y bueno, la parte final. Llegamos a la parte final, la presentación de resultados. Importante, la experiencia del usuario siempre. Como hablamos al principio de la charla, siempre es importante mostrar información relevante al usuario para que él pueda llegar de manera rápida a las respuestas. Ese es el objetivo principal. Es decir, cuando tú buscas una imagen en Google, tú pones una palabra, tú le das Enter, tú quieres llegar a la imagen enseguida, inmediatamente. Tú no quieres ir a la página 2, página 3, página 4. ¿Qué tiene que ver con este tema de experiencia de usuario? La información que estamos mostrando simplemente, el título con URL, que es lo que hace Google. Es decir, cuando el usuario da clic, abre el documento, pero no te está mostrando la URL, te está mostrando el título, te está proveyendo más contexto. Y un fragmento corto, pero relevante a la consulta. Entonces, digamos que algo parecido vamos a hacer en nuestro taller, ya lo vamos a empezar. Sí, que ya nos está cogiendo el tiempo. Entonces, taller, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar este dataset que está disponible públicamente, que es un Wikibooks, y ustedes pueden acceder a ese link. Es un dataset que yo previamente lo he descargado, lo he preparado, porque este dataset tiene, no recuerdo muy bien, pero tiene más de 100.000 documentos, o alrededor de 100.000 documentos. Yo lo que he hecho es reducirlo por propósito del laboratorio para que sea manejable en el tiempo que tenemos. Y lo que vamos a hacer es tomar ese dataset que está un poco en formato desestructurado, lo vamos a normalizar. Bueno, el formato que vamos a usar es HTML, son libros
son wikibooks, son libros, creo que de Wikipedia, que están en lenguaje español. Vamos a normalizar esa información, es decir, vamos a crear un formato estructurado. Lo que tenemos que hacer es por cada libro, tenemos que crear múltiples objetos JSON y vamos a crear un objeto JSON por párrafo dentro del libro. Es decir, nosotros vamos a segmentar nuestra información por párrafos, por lo que hablamos, por el desempeño, para empezar a optimizar esa parte. Cada objeto JSON va a poder tener una única identificación. Cada objeto JSON va a poder ser identificado, va a poder identificarse al libro que pertenece, por supuesto, porque son párrafos. Y si vamos a indexar párrafos, necesitamos saber esos párrafos a qué libro pertenecen. Y estos son los atributos que va a tener nuestro objeto JSON que vamos a guardar en nuestro repositorio. Siguiente paso sería, una vez tenemos todo ese formato JSON ya normalizado, creamos nuestro repositorio de búsqueda en Elasticsearch. Flujo de trabajo parte 2. Una vez que está ese repositorio disponible, lo que hacemos es, el usuario va a tener preguntas. Yo previamente he preparado datos de validación para nuestro motor. Vamos a usar esos datos para validar qué técnica de búsqueda vamos a usar para Elasticsearch. Y para cada técnica vamos a generar las métricas de las que hablábamos antes, precisión promedio y exhaustividad, para poder tomar la decisión de cuál técnica es la mejor. Una vez tengamos la técnica que es la mejor, lo que vamos a hacer es tratar de implementarla, crear una función de búsqueda y usar esa función de búsqueda en una capa de presentación similar a Google. O sea, traté de hacerlo un poco similar, pero, digamos, no va a ser igual. ¿Ok? Creo que sí. Creo que vamos a empezar inmediatamente. Entonces, déjenme y dejo de compartir aquí y empiezo a compartir otra cosa. Un momento. Compartir. Voy a parar de compartir esta pantalla y voy a empezar a compartir esta otra pantalla. Ok. Sí, creo que ahí pueden ver. Correcto. Bueno, el trabajo que vamos a hacer, ustedes lo pueden hacer también al mismo tiempo. Ustedes pueden entrar a este enlace. En ese enlace están disponibles todos los artefactos que vamos a usar. Hay unos prerequisitos para el desarrollo de este laboratorio. El primer requisito es que necesitamos tener instalado algo que se llama Docker. Y es muy fácil de instalar, ustedes lo pueden descargar. No voy a entrar en detalle qué es, pero es una plataforma que nos va a ayudar, digamos, a desplegar la instancia de Elasticsearch que usaremos localmente. Ese es uno de los prerequisitos, y el segundo prerequisito obviamente es tener Python instalado. Python. Para este laboratorio vamos a usar mínimo Python 3.8. Entonces cualquier versión 3.8, cualquier minor version debe funcionar. Así que sí, empecemos. Entonces lo que hacemos inicialmente es clonar el repositorio. Ya yo lo tengo clonado localmente. Entonces déjenme inicialmente, me voy aquí a la consola. Ok, ¿será legible ahí? Creo que sí. Espero que me estén viendo. Yo me estoy viendo. Ok, listo. Ok. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, estoy en mi carpeta de repositorio. Lo primero que voy a hacer es, yo estoy trabajando en un ambiente virtual de Python que he configurado. Generalmente se recomienda que todos los trabajos de ustedes van a empezar un nuevo proyecto de Python, creen un ambiente virtual aparte y instalen todas sus dependencias en ese ambiente para que no se les mezclen las dependencias de sus diferentes proyectos, etc.
Entonces, lo que voy a hacer inicialmente va a ser es... ok, creo que sí, creo que ahora sí me están viendo. Ok. Lo que voy a hacer inicialmente es, ya yo tengo mi ambiente virtual de Python activado. Para instalar paquetes en Python, lo que uno hace es, uno ejecuta pip al notebook. So, lo único que vamos a instalar manual para este laboratorio es esta librería. El resto de cosas las vamos a instalar de manera dinámica. Ya hay scripts que yo he creado para eso. Entonces, aquí no instaló nada porque ya yo lo tenía instalado local. Entonces, una vez que tú instalas Notebook, tú vas a poder usar lo que se llama una herramienta que se llama Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es un ambiente interactivo web en el que tú puedes, digamos, desarrollar todos los experimentos que tú necesites trabajar de manera interactiva y soporta múltiples lenguajes. Por ahora yo voy a usar solo Python, pero no solo soporta Python, soporta Java, soporta Go, creo. Soporta muchos lenguajes. Entonces, miren que yo solo escribí Jupyter Notebook, automáticamente me abrió esta ventana. Yo lo que voy a hacer es, se van directamente a la carpeta Notebook y abren este archivito que se llama Pipeline. Es lo primero que vamos a hacer. Estos son los pasos que vamos a seguir para este laboratorio. Primero vamos a configurar el ambiente de desarrollo. Vamos a desplegar nuestra instancia de Elasticsearch. No se preocupen, hay un script que va a hacer todo. Vamos a normalizar nuestro contenido, lo que vimos en la diapositiva. Vamos a crear un índice con el contenido normalizado. Esto es básicamente crear nuestro repositorio de búsqueda. Vamos a construir sentencias de búsqueda para Elasticsearch. Vamos a medir el desempeño de mi motor con cada una de esas sentencias de búsqueda. Perdón. Y vamos a crear una interfaz de usuario para ensamblar todos los componentes. Hay un bonus, ojalá que nos dé tiempo, pero si no, igual yo lo que voy a hacer al final es voy a subir el código de este bonus para que ustedes lo tengan ahí disponible. Básicamente vamos a usar un modelo de inteligencia artificial de tipo lenguaje, un modelo de lenguaje que ha sido entrenado para responder preguntas. Entonces, no sé, vamos a ver si nos da el tiempo. Primer punto, ok, empecemos. Instalemos los requerimientos. Lo primero que van a hacer es, para ejecutar celdas en el ambiente de Jupyter Notebook, lo que hacen es Control Enter o le dan aquí Run. Yo lo que hago es Control Enter. Aquí estoy instalando, este comando lo que hace es instalar todas mis dependencias, todas las dependencias que vamos a usar para este proyecto en particular. Este otro comando lo que va a hacer, ahora que yo le dé Docker Compose App, él va a usar un archivito que yo he creado que se llama Docker Compose y automáticamente me va a instalar, bueno, va a desplegar un contenedor local en mi máquina que va a contener una instancia de Elasticsearch. Es decir, vamos a poder tener un clúster de Elasticsearch corriendo local de manera muy rápida. Y en adición a eso vamos a usar una aplicación on top de Elasticsearch también creada por el grupo Elastic, que son los creadores de Elasticsearch, que se llama Kibana, que nos va a ayudar a interactuar un poco con Elasticsearch, a hacer queries, mirar los resultados, mirar el score que nos da, tratar de empaparnos un poquito con eso. Entonces yo le doy correr. Y ahí está corriendo. Ok, ahí pasó algo. Ok, hay un problema. Ya tengo un contenedor corriendo. En un segundito aquí. Siempre, estas demos siempre pasa algo, así que de esperarse, no se preocupen. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Y ya debemos estar bien. Vamos a ver. Ok, ahí está creando. Lo que había pasado es que yo todavía tenía unos contenedores creados cuando estuve preparando el laboratorio y estaban ahí creando conflictos. Entonces, digamos que ya está corriendo.
Ok, ahí está subiendo. Démosle un tiempo. Mientras tanto, podemos seguir adelantando los pasos porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Bueno, hora y media, pero no sé si eso será suficiente. Espero que sí. Ok, esto está corriendo. Ok, un poquito para hablarles del ambiente en el que estamos. Estos son celdas. Yo puedo saltar de una celda a otra. Y algunas celdas pueden ser de tipo Markdown, es decir, son informativas, como estos subtítulos y títulos que tengo aquí. Otras son de código, es decir, yo puedo correr interactivamente el código en estas celdas. La ventaja de este ambiente, ya lo vamos a ver, es que podemos ir cargando nuestros objetos en memoria y ellos se almacenan y quedan persistidos, disponibles permanentemente mientras no cerremos nuestro ambiente. Es decir, podemos volver a ellos, mirar, correr funciones en esos elementos y de manera iterativa ir desarrollando una solución. Ok, yo creo que el problema, ya sé que va a ser el problema aquí. Ok, déjenme y hago algo aquí que yo creo que sí, me toca parar esto. Lo que voy a hacer es, voy a abrir una nueva pestaña. Correcto. Entonces lo que voy a hacer es, perdón por estos problemas, siempre hay algo. Okay. Lo que yo voy a hacer simplemente es correr el mismo comando, pero lo voy a hacer desde acá directamente. Okay, ya estoy en mi directorio. Lo que voy a hacer es, voy a darle aquí, como yo sé que aquí hay un archivo Docker Compose. Docker Compose. Yo creo que es porque no le di el comando detach. Y él lo que hizo fue, prácticamente se quedó corriendo ahí de manera permanente en mi notebook. Ahora de pronto me genera error. Bueno, esperemos a ver, espero que no. Espero que no. Ok. Déjame limpio esta celda. Y miremos a ver si ya está corriendo nuestra aplicación. Ok, sí, ya tenemos nuestro clúster corriendo. Perfecto. Otra cosa que tenemos disponible en este clúster es... también tenemos aquí... un segundo. Tenemos el puerto 5601. Yo les hablé que habíamos instalado dos cosas, no solo Elasticsearch, que es el que le acabo de mostrar en el puerto 9200, pero también tenemos una instancia de Kibana, que es una herramienta que nos ayuda bastante en la interacción con nuestra instancia de Elasticsearch. Es muy buena para generar métricas, para hacer como análisis de nuestra información. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en una característica de la herramienta, pero mira que tiene muchas opciones. Solo nos vamos a enfocar en esta característica, que es la consola de desarrollador. Entonces, inicialmente lo que tenemos es, si yo miro aquí mis índices, así puedo consultar los índices. Vemos que estos son los índices que vienen por defecto con Elasticsearch. No hemos creado nada todavía. Entonces vamos a empezar nuestro proceso. Ok, lo primero que vamos a hacer es, para empezar con nuestro proceso, vamos a empezar a entender nuestra información, reconocimiento del formato. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar aquí en el directorio. Ustedes pueden acceder a este folder que se llama Dataset, y en ese folder hay una versión reducida de los libros de Wiki
los wikibooks. Entonces esa es la que vamos a usar aquí. Para poder leer esa versión, yo voy a usar una librería que se llama Pandas. Para los que no las conocen, es una librería bastante usada en el mundo de el análisis, la ciencia de datos, análisis de información, y básicamente enfocada en datos tabulados. Nos permite muchas opciones para lidiar con datos tabulados, ya lo vamos a ver. Y una de las opciones que tenemos es que podemos leer un archivo CSV, incluso si está compreso. Entonces, sabemos que ese archivo está en dataset y que el nombre es... Ok. Entonces, vemos, ya lo estoy corriendo, vemos lo interactivo que es. Yo puedo crear otra celda aquí abajo y puedo ver en realidad qué vino aquí. Entonces yo puedo decir como que ven acá cuántos elementos vinieron aquí. Ok, tengo 3000 libros. Perfecto, ven acá, muéstrame uno de esos libros cómo luce. Un libro cómo luce. Oh, lo siento. Bueno, esto es un data frame, lo siento, tiene toda la razón. Lo que yo podría hacer es, y quiero ver el primer libro, es como es información tabulada. Cuando tú corres este read CSV, él transforma esto en un data frame, un pandas data frame, y la manera de consultarlo es así. Yo puedo ver cuántos elementos, los primeros 2 elementos al comienzo, head al comienzo, en la cabeza, y vemos, sí, vemos unos valores interesantes. Tenemos título, tenemos la URL, tenemos el body text. Vamos a ignorar estas 2 columnas. Vamos a asumir que no las tenemos, abstract y body text. Lo que vamos a hacer es asumir que solo tenemos el título, la URL y el body HTML. Entonces lo que vamos a hacer es, ya sabemos que tenemos un total. Vamos a imprimirlo aquí para tenerlo. Total libros. Tenemos la función len para el total. El total de mi data lo tengo en total 3000 libros. ¿Listo? Reconocimiento. Vamos a reconocer esos formatos ahora. Lo que voy a hacer para reconocer los formatos es voy a convertir este data frame en una lista de diccionarios. Para hacer eso lo que hago es simplemente defino mi lista de libros y yo puedo decirle esto que lo convierta a diccionario. Hay un parámetro que yo envío aquí que es orient y le digo records. De esta manera estoy tomando esa información tabulada y estoy convirtiéndola en una lista de Python, y yo puedo de manera interactiva ver el contenido. Entonces puedo ver, por ejemplo, ya ahora sí, como es una lista, sí puedo acceder de esta manera. El primer elemento. Ok, ya tenemos ahora sí un formato de diccionario de Python, donde tenemos el título, tenemos la URL, el abstract y el body text. Ok, perfecto. Entonces, una de las cosas que voy a hacer para empezar a ver todos los temas de optimización de datos, yo ya dije que voy a descartar unas columnas. Entonces vamos a descartarlas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decirle a mi dataset que solo preserve las columnas title, la columna URL, la columna body HTML. Ok. Y entonces ahora cuando yo haga esto ya vamos a ver que estos elementos que tengo aquí ya van a ser un poquito diferentes. Ya solo va a tener título, URL y body. Ok, perfecto. Ya hemos limpiado un poquito la data. Todo esto hace parte del proceso de normalización. Ahora, nuestro paso principal va a ser entender el contenido de nuestros documentos, en nuestro contenido de nuestros libros. Ahora, estamos viendo que el contenido está viniendo en formato HTML. Entonces, ¿por qué no tomamos uno de esos libros y lo imprimimos el contenido? Está esta función que viene en el core de IPython. Display viene activada por defecto, o sea, no es necesario ni siquiera importarla aquí. Pero tú puedes sobreescribir ese comportamiento, así que es mejor hacerlo explícitamente.
Entonces, digamos, creemos una función, vamos a empezar a crear funciones para empezar a reutilizar código aquí de manera interactiva. Vamos a crear una función que sea display. Entonces, ¿por qué quiero usar esta función? Ya les voy a mostrar. ¿Qué pasa si yo tomo uno de estos elementos y yo cojo el body y lo imprimo? Cogiendo el primer elemento, imprimiendo el body HTML. Es difícil de entender, obviamente nos sirve para dar una idea de qué es el formato, etcétera. Ahora, tú puedes ver eso cómo se vería en un navegador. Si tenemos algo así, decimos en mi función, yo puedo crear otra celda y simplemente puedo decirle display HTML y puedo coger esto mismo, el primer elemento. Hey, se ve mejor. Ya empezamos a entender más la información. Estamos viendo que son como unos párrafos, tienen unos títulos, tienen estos botones editar. ¿Qué más hay por aquí? Hay unas imágenes. No, esto es un texto, un formato diferente. Bueno, empezamos a entender muchas cosas del contenido. Sabemos que es HTML. Lo primero es el conversor. Lidiar con cada una de estas etiquetas, LI, UL, digamos que lo podemos hacer, podemos crear un conversor, pero si tú pones en Google HTML to text, Python, hay un sinnúmero de librerías que tú puedes empezar a explorar, en realidad. Yo voy a usar esta primera. Tú puedes empezar a explorar cuál sirve mejor para tu propósito, pero lo principal es aprovechar las cosas que ya están creadas. Entonces, yo estoy usando este HTML de prueba que yo he creado, que simplemente lo que tiene es, yo previamente he estudiado este contenido, es decir, no vi solo el primero, vi varios documentos, traté de ver qué características tenían y yo traté de crear un HTML de referencia con alguna de esas características y usar este HTML para propósito de limpieza de datos. Es decir, yo estoy voy a enfocarme en este demo a limpiar este HTML y se supone que eso debería generalizarse al resto de mi contenido porque ya yo hice un estudio previo de las características del contenido. Entonces, ¿cómo luce este HTML que yo he creado? Luce así, un título, etcétera, un link en una lista, tenemos un link por acá en párrafo, tenemos unas cosas bien interesantes que encontré aquí, son estas listas que no son listas en HTML, pero que el usuario intentó crearlas como listas agregándole un carácter especial. Entonces empezamos a ver todas esas cosas que vienen en nuestro contenido que tenemos que de alguna manera interpretar bien. Tenemos tablas, tenemos estos enlaces editar que también están por todos lados, tenemos imágenes. En fin, esto tiene de todo un poco. Este HTML lo estaremos usando bastante. Y lo que vamos a hacer inicialmente es usar ese conversor de HTML que les mostré, que se llama HTML to text. Ahora, ¿cómo lo puedo usar? Lo que hacemos principalmente lo instanciamos. Algo así por el estilo. Y lo que hacemos es, creo que tiene un método handle, igual podemos explicar la documentación si necesitamos, pero creo que tiene un método handle que yo puedo pasarle un HTML. Miren que esto retorna un valor, pero por yo estar en Jupyter Notebook, si el valor es retornado y no es asignado, él automáticamente entiende que tiene que imprimirlo. Es decir, yo podría hacer esto, Markdown. Él no me imprime nada porque le estoy asignando, pero ahora sí, si
Si yo hago esto, él empieza a imprimir las cosas. Cuando tú tienes una variable que retorna un valor, pero no la estás asignando en Jupyter Notebook, quiere decir que tú quieres mostrar el valor de esa variable de manera interactiva. Ahí es donde empezamos a ver esa usabilidad de la herramienta. Ok, dos cosas para entender aquí. Una cosa es imprimir el contenido raw de la variable y otra cosa es imprimir la variable con los caracteres especiales no escapados. ¿Ven la diferencia? Esto a esto. Precisamente porque cuando tú tienes una variable guardada en Java que contiene saltos de en Python, que contiene saltos de línea, generalmente esos saltos de línea son escapados. Y cuando tú analizas el string directamente raw, es un string, es un único string, no tiene saltos de línea, sino que esos caracteres están representados aquí adentro. Pero cuando tú lo imprimes, que fue lo que yo hice aquí, tú tienes ya tú interpretas esos caracteres. Listo, entonces tenemos que algunas cosas interesantes empezamos a ver con este conversor. Okay, el texto que nos da un poco más limpio, todavía vemos algunas cosas que tenemos que limpiar. Aquí, por ejemplo, estos asteriscos. Empezamos a hacer un análisis a detalle de lo que nos da nuestro conversor. Entonces empezamos a ver que nuestro conversor, generalmente todas las librerías tienen opciones con las que tú puedes de alguna manera optimizar el uso de esa librería. Este conversor en particular es este. Tiene una página, homepage. Y aquí hay una documentación a la que uno puede acceder y empezar a ver las opciones que nos ofrecen. Aquí veo algo que ignore links. Ok, o sea, puedo empezar a ignorar links, empezar a ignorar imágenes, a ignorar énfasis, elementos de énfasis. Vamos a explorar un poco cada una de esas opciones para usar de manera óptima nuestro conversor. Entonces vamos a empezar tenemos estos enlaces. Yo en la documentación de mi librería me di cuenta que tú puedes instanciar este conversor de una manera más óptima. Es decir, tú puedes decirle, una vez que lo instancias, le puedes modificar el comportamiento, diciéndole, por ejemplo, ignore links. Por defecto estaba en false, pero ahora si yo lo pongo en true, ¿qué pasa con mi contenido? Oh, lo estoy imprimiendo de manera interactiva, estoy viendo todo inmediatamente, perfecto. Me gusta esto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, este requisito, no sé si ustedes se acuerdan, era requisito ruta 2, era un link, era un enlace. En el original se veía así. Cuando usamos el conversor, me lo pasó así. Y cuando empezamos a optimizar el uso del conversor, por ejemplo, ignorar enlaces, ya empezamos a ver que empieza a verse un texto un poco más limpio. Yo sé que por donde tenía otro enlace que también se veía un poco sucio. No, yo creo que ese era el único. Ok. Ahora, ¿qué otra opción tengo? Estos caracteres que están aquí se generaron porque en el texto principal hay un énfasis en este texto, es decir, está en negrilla, este está en cursiva, este está en negrilla. Ahora estamos viendo que esta librería en particular, en realidad, si vemos la documentación, no nos está cambiando nuestro formato como tal de HTML a texto, sino lo que hace es me lo está convirtiendo a un lenguaje que se llama Markdown. Pueden leer más acerca de este lenguaje, pero prácticamente es una manera de convertir cualquier texto a su representación digital de manera sencilla, agregando unas etiquetas muy básicas. Esa es la idea detrás de Markdown. Entonces, lo que estamos viendo es que el conversor en realidad no es como tal HTML a texto puro, es HTML a texto, pero en su versión Markdown. Entonces, entendiendo eso, ya empezamos a entender que, claro, como esto era negrilla, entonces si yo me voy a ver el formato Markdown, cómo representan las negrillas, me doy cuenta que es usando doble asterisco atrás y adelante. Y eso en realidad se llama énfasis. Tú le quieres dar énfasis a las palabras. Entonces, vemos que mi parser, leyendo la documentación, veo que tiene algo que se
se llama ignore. Énfasis. Sorry. Énfasis. Oops. ¿Estoy bien? Sí. Y, ok, o sea, ya empezamos a ver que empezó a quitarme esos elementos de énfasis en mi texto, pero todavía veo algunas cosas que están medio raras aquí. Todavía estoy viendo, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando yo imprimo mi variable completa, él debería cubrir toda la celda que tengo disponible, pero por alguna razón, él está ajustando el texto a un ancho máximo y está agregando esos caracteres. Cuando transforma el texto, los está agregando al texto. Entonces, yo quiero en realidad librarme de eso. Quiero que no tenga un ancho fijo. Quiero que expanda y no me ajuste el texto a un ancho fijo. Este parser también tiene una opción que es body width. Confirmemos en la documentación. ¿Es body width? Sí, ok, pero aquí me dicen, ok, por defecto lo hace, pero tú puedes asignar 0 si no quieres que lo haga. Ok, entonces usamos body width. Perfecto, ya vemos que nuestro texto ya está ocupando, ya no me está agregando esos saltos de línea que agregan más ruido a mi información. Estamos viendo que ya tenemos un formato un poco más legible. Empezamos con HTML y miren ya por dónde vamos. Y no hemos gastado mucho tiempo, en realidad. Bueno, el tiempo en realidad es entendiendo cómo es el contenido. Ya yo me gasté un tiempo antes del demo. Entonces, tenemos que ya hemos ajustado nuestro conversor a un punto en el que digamos que nos da resultados decentes. Leyendo la documentación podemos seguir viendo a ver qué más. Bueno, tenemos esta imagen. En esta imagen yo sé que esta librería, este parser, tiene una opción para ignorar imágenes, porque no estamos haciendo un buscador de imágenes. Las imágenes no me van a agregar ningún valor aquí. Nos libramos de las imágenes. Ok, ya está mucho mejor este texto. Perfecto. Por ahora, esto es todo lo que pudimos hacer con nuestro conversor. De manera interactiva, lo que podemos hacer es crear una función que se llame, como ya sabemos que este código está funcionando, hacemos lo siguiente. Creamos una función aquí. Recibe este parámetro input HTML, cambio el nombre de mi variable, que antes era HTML. Y ahora lo que hago es, esa misma funcionalidad que yo tenía una celda del notebook, ya pasó a ser una función que puede recibir un input HTML y puede retornar formato Markdown. ¿Cómo probamos esa función? Sencillamente podemos imprimir lo que la función devuelve. Podemos llamar a la función y le pasamos ese HTML que teníamos. Creo que se llama HTML. Entonces, sí, ya vemos, definimos la función. Podemos usarla inmediatamente. Entonces tenemos una pieza de código reutilizable que vamos a usar más adelante. Normalizar las listas, ok, me di cuenta que, a ver, en mi contenido tengo estas listas súper extrañas que en realidad lo que la persona estuvo tratando de hacer es tomar esto y tratar de alguna manera simular que fuera una lista, pero no usó las etiquetas correctas de HTML. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Aquí es donde empezamos a ver un poquito todo el tema de expresiones regulares que vimos antes. Y nuestro mejor aliado para eso es esta página.
Espero que sea claro ahí. Entonces empezamos a ver que tenemos esta cadena, y lo que en realidad nosotros necesitamos de esta cadena es identificar cuál es el comienzo de mi lista para poder reemplazar lo que está antes con algo que sea correcto. Entonces, ¿cómo hago eso? Es la pregunta. Ok, lo que puedo hacer es, yo puedo comenzar diciendo, bueno, yo sé que estas listas pueden estar al comienzo de la cadena, o pueden estar, o lo que puede pasar es que el comienzo de mi cadena sea un salto de línea, es decir, esta segunda línea que tú ves aquí, como hace parte de la misma cadena, no es un comienzo, o sea, el comienzo de esta línea no es un comienzo de línea, un comienzo de cadena. El comienzo de cadena solo se hace match si yo lo dejo únicamente. Bueno, me lo está tomando. Ok, sí, no, sí me lo está tomando. Vale, listo. Digamos que por efectos de sanidad, lo que vamos a hacer es, de todas maneras, soportar ambos. Soportar no solo el inicio como inicio de línea, sino también el salto de línea, diciendo que en realidad yo aquí estoy empezando es con un salto de línea. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Entonces, después de esto sabemos que viene una serie de caracteres, pero el primer carácter raro es este backslash que yo quiero escapar. ¿Por qué? Porque no es una viñeta como tal, sino que es un carácter que yo tuve que utilizar para poder mapear para poder hacer mapping de mi expresión representada en el HTML como una versión de texto. ¿Qué pasa? Que este carácter es reservado y por eso el Markdown lo que hizo es simplemente escaparlo, entendiendo que era un carácter especial. Nosotros vamos a, digamos, quitar ese comportamiento y lo que vamos a hacer es, vamos de alguna manera a decir puede o no puede estar. Es decir, ese carácter puede o no puede estar porque el primero, el segundo y el cuarto no lo tienen, pero el tercero sí lo tiene. Entonces, después yo quiero que mi expresión regular encuentre esos caracteres que tengo aquí. Puedo tomar el primero. Estoy usando un rango porque le estoy diciendo encuentra uno u el otro. Pueden ser cualquiera de estos tres caracteres. Entonces, automáticamente veo que me descartó esta línea porque ya no cumple, ya no tiene una viñeta de esas que yo estoy indicándole. Entonces, después lo que hago es empiezo a agrupar la parte que me interesa. Lo que sé es que después de la viñeta generalmente viene el espacio y después de ese espacio viene una palabra. Aquí empezamos a ver los atajos de esos que vimos allá. Esta palabra, este grupo que estamos viendo aquí es el segundo grupo y es el que me va a ayudar a reemplazar todo lo que está detrás de ese grupo. Ya vamos a ver cómo. Tengo el primer grupo que también lo vamos a usar para cambiar cómo se está mostrando esa primera parte de la cadena. Entonces, ahora lo que hago yo, cojo esta expresión y Python ofrece una librería muy interesante llamada, por defecto está, no la tienes que instalar, llamada RE, que te permite hacer muchas cosas con expresiones regulares. Es específica para expresiones regulares. Y entonces lo que podemos hacer es que RE tiene un método que es sub y yo puedo representar una expresión regular. Cuando yo uso esto, estoy diciendo a Python que específicamente esta cadena es una cadena representando una expresión regular, es decir, no tengo que escapar algunos caracteres especiales. Y lo que voy a hacer ahora es un asunto de sustitución, pero basado en los grupos que tenía previamente. Entonces, yo puedo acceder al grupo 1 y acceder al grupo 2 desde mi
expresión regular. Como esos están encerrados en paréntesis, entonces lo que yo voy a hacer es, le voy a decir, deja mi grupo 1 al comienzo igual, y lo que vas a cambiar es lo que está entre el grupo 1 y el grupo 2, es decir, todo lo que pasa aquí. Esto que pasa aquí, yo quiero cambiarlo completamente ahora. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer exactamente lo mismo que pasa aquí. Yo quiero reemplazar eso por esto, es decir, por el formato estándar de lista de Markdown, y poner, después de que aseguro que mi formato está ahí, poner lo que me agrupa en lo que tengo en el grupo 2. Entonces, vemos el poder aquí de las expresiones regulares en vivo. Entonces, lo que estoy haciendo es, digamos que ya tenemos este Markdown, vamos a guardar ese Markdown aquí, en esta variable lo tenemos ahí, digamos que para acceder a él de manera interactiva más adelante. Y lo que hacemos es, le mandamos ese Markdown a nuestra expresión y vemos qué pasa. Ahora, esto no se ve legible, de nuevo, porque no estamos sino mostrando el raw content, pero si lo imprimimos, ok, wow, mira esto, qué belleza. O sea, como una simple expresión regular, usando el concepto de grupos, me puede ayudar a hacer un reemplazo que hace que mi texto luzca como si fuera, como si hubiese sido escrito de manera legítima desde el principio, con un poco de manejo de datos con expresiones regulares. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Simplemente lo que puedo hacer es crear otra vez una función. Entonces vamos creando funciones que nos van a ayudar al final. Esto va a ser como un content processing, como una solución de normalización de datos que va a usar muchas funciones. Entonces, por cada elemento HTML, ese elemento va a pasar por muchas funciones. Entonces, esa es la idea que lo que estamos construyendo aquí. Entonces, lo que estamos construyendo aquí ahora es, vamos a normalizar los elementos de listas. Las listas. Aquí le pasamos un input. Sabemos que recibe un markdown input, es decir, un formato markdown. Lo que me va a retornar es simplemente lo que devuelva esto. Cambiamos el nombre de la variable porque es el parámetro que recibe. Y lo que podemos hacer ahora, ejecutamos la celda y podemos aquí crear un normalize md list md. Y lo que le paso es, ejecuto esa función pasándole el Markdown que tenía previamente para ir como almacenando, como ir grabando el progreso de mi solución de normalización. Entonces vamos, este es el progreso actual. Ahora lo que vamos a ver un poco es, tenemos esta cosa que todavía no me gusta, es una tabla. Entonces tenemos que ver que esa tabla, tengo que empezar, por ejemplo, este carácter pegado a ruta, puedo separar con un espacio, que ruta sea una palabra aparte y que no se mezcle con ese carácter como basura. También puedo eliminar esta línea que no me gusta y puedo deshacerme de espacios que estén de más. Entonces vamos a ver cómo hacemos cada una de esas cosas. Recuérdame cómo estamos aquí. Ok, este es el contenido que tenemos. Lo que vamos a hacer es, Python tiene una función para las cadenas de texto que es replace, y simplemente lo que toma es la cadena que quieres hacer, encontrar en tu texto y con qué la quieres reemplazar. Sencillo. Entonces, llamémosla así. Después le cambiamos el nombre y podemos ir viendo inmediatamente el valor, que tenemos esa facilidad. Vamos a imprimir nuestro normalize aquí y vamos a ir viendo cómo va quedando. Ok, ya se ve un poco mejor, ya me lo separó. Otra cosa que vi que en el contenido teníamos que hacer era
eliminar esta línea con un poquito de con uso otra vez de expresiones regulares. Podemos hacer una expresión regular muy básica que coja esto y automáticamente, digamos, vamos a hacerla aquí directamente para ir viendo el resultado y a ir acelerando un poco. Puedo tomar este carácter que ya está transformado y lo que hago es, lo que voy a hacer es, voy a sustituir con una expresión regular que voy a definir aquí, voy a sustituir con salto de línea porque yo quiero que igual me preserve esa línea, o sea, no quiero borrar esa línea, sino que quiero igual que me la preserve. Y la expresión regular va a ser algo muy sencillo en la que simplemente lo que vamos a tener es, vamos a tener una línea, un guión que se va a repetir muchas veces, vamos a tener un carácter que va a ser este. Entonces lo que estoy diciendo es, este guión se está repitiendo muchas veces, tengo mi carácter que le sigue, una o más veces se repite, mi carácter pipe que le sigue y adicionalmente a eso tengo cualquier cosa antes de un salto de línea. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es, hombre, cuando tú encuentres al menos una aparición de algo así, trata toda esa línea hasta que encuentres un salto de línea, reemplázala con un salto de línea. ¿Qué tenemos después de eso? Ok, vemos que automáticamente nos borró esa línea. Y usaremos otra expresión regular para hacer algo muy parecido. Simplemente va a ser, esta vez sí lo que queremos es reemplazar por un formato más estándar. Aquí lo que estoy diciéndole es, hey, cuando encuentres algo que tenga uno o más espacios y encuentres un pipe, es decir, cuando encuentres que antes de ese pipe o después de ese pipe hay muchos espacios, es decir, más, reemplázalo por algo estándar que sea así. Y automáticamente vemos cómo empieza a mejorar. Seguimos creando nuestras funciones. Esta va a ser normalize table MD. Okay, vamos a tratar de seguir normalize empty list. Ok, normalize. Ok. MD table. Ok. Y aquí input MD. Ok, lo que hacemos entonces cambiamos este señor aquí por este señor aquí y todo lo demás queda igual. Retornamos el valor y empezamos a asignar esto a una variable. Corremos nuestra celda, aquí hay un problemita. Ok, el problema creo que es este. Bien. Empezamos a ver normalize. ¿Qué nombre le estamos dando a esto? Normalize table MD, o sea, markdown con el table normalize. Y ejecuto mi función que acabo de crear con el valor del anterior. Entonces vamos a ir como manteniendo vamos a ir visualizando todos esos cambios en caliente. Ahí vamos, ahí va nuestra pipeline. Ahí va progresando. Después hay un concepto bastante utilizado en este tema de normalización y es el uso de un formato intermedio. En este caso, ese formato intermedio que usamos es Markdown. Como vieron, nosotros pasamos de HTML a Markdown, pero ahora necesitamos volver a HTML, pero ya a partir de un formato más limpio. La ventaja de hacer eso es que cuando yo vuelva a HTML con este formato más limpio, vamos a ver que el formato HTML va a estar un poco más manejable y puedo usar otros conversores de HTML que me van a ayudar a traer simplemente el texto y no texto en Markdown como teníamos antes. Entonces, una librería que encontré que hace un excelente trabajo
convertir Markdown en HTML es esta. De hecho, es simplemente ese Markdown y ya, simplemente. Así de sencillo. Esto se va a llamar Convert. Ok, ¿cómo se ve esto? Tienes razón. Nosotros tenemos nuestro método que nos sirve para estar un poquito mejor. HTML, lo creamos arriba, ¿se acuerdan? Entonces, comentamos esto. Ok, ¿cómo se ve esto? Wow. Ok, tú estás diciendo entonces que mi HTML inicial era este. ¿Y por dónde vamos ahora? Ok, ya volvimos a HTML otra vez, pero ya vamos así. Ok, me gusta. Vamos bien. Entonces, vamos a convertir este Markdown. HTML again. Input Markdown. Y lo que hacemos simplemente es retornamos esta función. Sencillamente, return. Hey, return. Perfecto. Maravilloso. Retornamos lo mismo. Usamos otra vez nuestra función para keep track of the changes. Pronto esto es lo que nos está tomando un poquito de tiempo, pero bueno, aquí les va a quedar todo el código de esta manera organizado y más fácil de entenderlo así si no están entendiendo algunas cosas en este momento. Vamos a llamar a este Simplified HTML, versión simplificada. Y como vamos por ahora, vamos bien, vamos así, ok, vamos bien. Entonces, ok, dejemos aquí el display del progreso, display HTML. Y, ok, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Ok, listo. Conversión de HTML a texto. Entonces, ya tenemos una versión de HTML más lista. Empezamos a ver que podemos empezar a usar unas librerías que ofrecen la capacidad de extraer texto directamente, texto. Entonces, vamos a empezar a usar estas librerías. Ok, vamos a empezar a usar Beautiful Soup. ¿Cómo usamos Beautiful Soup? Creamos Beautiful Soup con el Simplify HTML y le doy Get Text. Get Text, creo que es así. Sí, perfecto. Entonces, automáticamente podemos ver, si imprimimos esto, que nuestro texto, wow, se ve mucho mejor. Entonces, estamos viendo la técnica de convertir a un formato intermedio como opción para ir limpiando esos datos y no tener que lidiar nosotros mismos con todas esas etiquetas y todo. Este sí es HTML to text. Entonces aquí recibo input HTML y retorno el texto. Perfecto. Entonces, digamos que por ahí vamos bien. Esta es nuestra función. Este es nuestro texto. Ahora sí tenemos texto. Y lo que teníamos antes era Simplified HTML. Este lo cambiamos aquí. Lo copio aquí, perdón. Ok, perdón. Y, lo siento. Vamos a imprimir el texto. Ok, vamos bien. Manejo de extra espacios. Tenemos que empezar a limpiar todos estos extras espacios al final, como doble salto de línea. Si dentro de nuestras cadenas todavía permanecen algunos espacios, entonces vamos a crear inmediatamente esa función que se llame Clean Up Spaces. Y empezamos a ver cómo empezamos a borrar esos espacios. El primer método que vamos a usar es el método strip. Python ofrece un método strip que básicamente lo que hace es eliminar los espacios a los extremos, que es mi primer punto aquí. Entonces, tomamos strip y le digo strip, simplemente. Después, lo que puedo hacer es reemplazar las tabulaciones y los espacios dobles por
uno dentro del texto, o sea, por una única aparición. Entonces lo que hago es clean, vuelvo a usar el concepto de expresión regular para encontrar esos espacios en un rango, porque puede ser uno o muchos de qué, tabulaciones o espacios que ocurran muchas veces. Lo que vamos a hacer es reemplazarlo por un espacio. ¿En dónde? En mi texto. Y finalmente tenemos que la limpieza, seguimos en esos saltos de línea doble. También vamos a ver si nos deshacemos de esos saltos de línea doble. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente salto de línea doble por uno solo. Entonces retornamos nuestra versión de texto limpiado. Perdón, es que estoy haciendo esto un poquito rápido, pero necesitamos acelerar porque si no, no vamos a llegar. Y este es clean. No spaces text. Ok, no extra. Ok, print. Como vamos, clean not defined. Ok, no había corrido esta celda, por eso me está diciendo not defined. Ok, nos libramos de todos esos espacios extra que teníamos. Vamos bien. Ahora seguimos borrando este artefacto. Por ahí lo vimos. Vamos a ver remove, edit link. Estas cosas pueden pasar. Entonces, con todo esto tenemos que lidiar en este mundo de los datos. Simplemente lo que voy a hacer es un simple replace de... Ok. El error ahí. Y lo reemplazo con vacío, es decir, no voy a reemplazarlo con nada, voy a dejar eso vacío y esto me va a retornar esto. ¿Con qué seguimos aquí? Bueno, vamos a mostrar cómo quedaría el texto con esto. Corremos nuestra función. Ok, lo siento. Función. Y link. Nos quedaría el link aquí. Digamos, para remover, nos toca coger este y traerlo acá. Entonces, no edit links. Text. Ok. Perfecto. Ok. Este, ¿qué me está diciendo? No edit link. No define. Oh, lo siento. Ok. ¿Cómo vamos con el progreso aquí? ¿Qué tal estamos? Perfecto. Viene un paso supremamente importante, segmentación, dividir el texto en párrafos. Entonces tenemos ya una lista bastante limpia de elementos de texto. Vamos a considerar para efectos de simplicidad que cada línea es un párrafo diferente. Entonces lo que podemos hacer es extract paragraph y lo que vamos a hacer es simplemente un simple input, un return. Hay un método que se llama split en Python que nos ayuda a esto y el carácter que vamos a usar para split va a ser este. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Miremos a ver el contenido. Paragraphs. Esto. Entonces, ¿cómo es mi contenido de párrafos después de conseguir? Ok, perfecto. Ya tengo una lista. Cada elemento es un párrafo diferente de ese HTML. Entonces, vamos a definir el alcance de nuestros párrafos. Para este ejemplo, yo lo que he dicho es algo simple. Vamos a decir que vamos a filtrar los párrafos basados en su tamaño. Muy simple. Entonces, lo que vamos a hacer es filter paragraph.
y lo que recibo es una paragraph list. Lo que hago es, aquí voy a hacer un uso del concepto que les expliqué de list comprehension, donde yo le digo que por cada párrafo, en mi lista de párrafos, y en esta lista de párrafos, si el tamaño de, y estos son párrafos, entonces el tamaño, vamos a ver si tiene más de, entonces para saber el tamaño de una cadena en Python usamos otra vez el len, la función len. Si el len es mayor que 50, entonces lo voy a preservar en mi lista. Y automáticamente esta función debería retornarme esa lista filtrada de párrafos. Ahí debería, sí. Entonces, lo que recibo es párrafos. Y voy a imprimir mi lista filtrada de párrafos. Entonces estamos viendo que un simple documento HTML empezó con una lista de caracteres HTML, empezamos a empezar a depurar, y al final nos quedamos que la representación de ese libro va a ser un simple párrafo que va a contener un texto. Eso lo definimos en nuestro alcance dependiendo del caso de uso, pero este es el caso que tenemos ahora. Ahora, lo que vamos a hacer es crear nuestra función global de normalización de contenido. Es decir, todas esas funciones que ya yo he creado, simplemente lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es coger cada función y ponerla. A ver, esta función me la llevo, esta función me la llevo. Vamos a ir copiando a medida que vamos bajando. Esta función me la llevo. Esta función también me la voy a llevar. Esta función me la voy a llevar también. Esta función me la llevo también. Esta función me la llevo, por supuesto. ¿Cuál función me llevé? No importa. Veamos. Y vamos bien. Esta función me la llevo también. Esta función me la llevo. Finalmente lo que hago es esto. Este parámetro. Listo, tenemos nuestra función que procesa contenido. Ahora, esta función va a recibir HTML, va a hacer todas esas transformaciones y me va a retornar una lista de párrafos limpiados. Necesitamos normalizar el título. Ahora, lo que pasa con el título es que yo encontré que los títulos de los libros de Wikipedia, este dataset, tenían este formato. Entonces, yo le voy a quitar este prefijo de Wikilibros, este prefijo de Wikichicos, que para mí, para ser honesto, no le agrega nada. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a coger esta, voy a volver a usar mi sustitución y la expresión regular que usaré es no con nada, es simplemente este o este, reemplázamelo con vacío. Ok. En title, ok, vamos a ver cómo queda nuestro title. Vamos a hacer una prueba sencilla, tomamos este ejemplo aquí, lo asignamos a la cadena title y llamamos nuestra función imprimiendo, a ver cómo va quedando esto. Como para ir probando en caliente nuestra función. Función que recibe obviamente title. Y cómo va quedando. Ok, ya me borró eso. Me borró Wikichicos, Wikibooks, perfecto. Necesito ahora borrar estos caracteres que quedaron ahí como que en el aire. Entonces para eso vuelvo a usar el mismo método de Python que se llama strip. Ahora, strip
Si tú no le envías nada, él asume que tú quieres que se borren a los extremos espacios vacíos. Pero si tú le asignas, le mandas un valor, tú le dices, hey, si encuentras a los extremos este carácter o este espacio o este otro carácter, bórralos. Entonces vamos a ver cómo va quedando. Ok, ya se limpió. Lo otro que vamos a... Oh, lo siento. Esto es lo que queremos convertir a este lado. Entonces ya vemos que lo único que quedan son estos slash, que lo único que vamos a hacer es, vamos a usar otro método de Python, que ya lo hemos usado, split. Divídeme esa cadena, créame una lista con la cadena dividida por ese carácter. Y hay un método que se llama join. Entonces puedo usar los dos juntos. El join, yo puedo darle con qué carácter quiero concatenar esa lista y aquí adentro yo le paso una lista. Entonces yo le estoy diciendo, cada elemento en esta lista, concaténamelo con coma. Entonces mi título ya quedaría así, un poco más estándar. Entonces ya hemos jugado con el contenido, hemos jugado con el título. Ahora lo que queda es simplemente crear el repositorio de información, ¿correcto? Para crear el repositorio de información, lo que yo voy a hacer es voy a recorrer mi dataset, todos esos libros, creo que se llama Books, si no estoy mal, sí, Books. Todos estos libros yo los voy a recorrer. Oh my God. Ok, ok, listo. Todos esos libros yo los voy, por cada libro, aquí por cada libro voy a asignar un ID y voy a tener mi contenido del libro. O sea, hay una función en Python que se llama enumerate, que básicamente enumerate, que tú lo que haces es le pasas una lista y él te toma ese iterable y te crea por cada elemento en el iterable un identificador empezando desde cero. Entonces vamos a usar ese identificador como ID del libro. Y de igual manera, entonces vamos a generar esos párrafos, todos esos párrafos que necesitamos. ¿Cómo los generamos? Ya sabemos que tenemos mi función normalizar contenido. Y yo le voy a pasar el body HTML. ¿Se acuerdan que teníamos eso del dataset de Wikibooks? Entonces ya estoy obteniendo los párrafos y estoy obteniendo mi título. A ponerle, así está bien. Y le voy a dar normalize title también para normalizar el título de mi libro. Entonces empezamos a ver que ya una vez teniendo la lista de párrafos del libro, yo lo que voy a hacer por cada párrafo también voy a asignarle un ID de la misma manera, es decir, voy a coger mis párrafos que ya sabemos que están normalizados porque ya está llamando el método que nosotros creamos, enumerate para que por cada elemento me cree un ID empezando desde cero. Y lo que voy a hacer es crear un párrafo a partir de eso. Este es el payload del párrafo. Básicamente estoy creando un diccionario con el book ID, es decir, el ID del libro, que lo estoy tomando del ID generado por este enumerate. Estoy usando el título normalizado para guardar el título. Estoy tomando originalmente la URL que estaba en el dataset original y estoy tomando un ID que estoy inventándome combinando el book ID con el paragraph ID para hacerlos únicos en nuestro repositorio y estoy agregando el texto del párrafo a mi paragraph. Entonces, si yo corro esto, lo que tengo es mi repositorio, la información de mi repositorio, voy a agregarle a la información de mi repositorio cada párrafo y al final simplemente voy a hacer aquí un
¿Cuántos párrafos tenemos, cierto? Pues vamos a hacer esto rápidamente. Ahora, esta librería de TQDM se la recomiendo bastante cuando quieran correr tareas que demoren mucho, porque ella te va diciendo como el progreso. Tú solo tienes que envolver el iterable o la lista en ese método. Listo, así es, y automáticamente tienes como un contador de tiempo ahí. Está corriendo, digamos que podemos seguir avanzando. Ahí lo que estoy haciendo es, estoy normalizando todo mi contenido. Eso es lo que está pasando ahora mismo mientras estamos hablando. Ahora, vamos a empezar a ver cómo consultamos Elasticsearch. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear crear ese repositorio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si la creación del repositorio, yo pensaba implementarla desde cero, pero que me estoy acercando un poquito a la hora. Entonces, si quiero terminar, entonces lo que voy a hacer es tomar un code snippet que tengo aquí. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente instanciar ese elemento que me va a permitir interactuar con Elasticsearch. Le vamos a llamar ES. Y la manera de instanciarlo es simplemente importando esta librería, este objeto de la librería y esa clase, y creando la instancia del elemento. Son 3000 elementos que necesitamos convertir, ya está acercándose. Entonces, una vez que eso termine, lo que vamos a hacer es crear mi repositorio con todos esos documentos. Ahora, este elemento, nuevamente les repito, es el que me permite interactuar con Elasticsearch. Entonces, ahora lo que hago es, creo este método. Este método es una función que me recibe una lista de documentos que voy a indexar a mi index. Valida si el índice que yo quiero crear, que es el parámetro name, existe, y si no, simplemente, si existe, lo borra, y si no, simplemente continúa con la ejecución. Mi body, cuando yo creo un index, tengo que definir los mappings. Recuerdan que esto lo vimos en la presentación, y es diciendo al Elasticsearch cómo queremos que interprete los campos. Esto no cambia de lo que ya explicamos. Y vamos a tener dos campos que van a estar analizados, que va a ser el title y el paragraph test. Entonces, ya esto nos va diciendo más o menos dónde queremos buscar la información. Y básicamente al final creamos el índice con todos esos elementos una vez terminen. Ok, ya tenemos en total, a ver qué tenemos aquí. Normalize content. Ok, sí, tenemos 3000. Ok, esto está aquí. Paragraph. Aquí quedó un problema con... Ok, aquí estoy. Déjame, observo exactamente qué contenido tiene esto. Ok. Sí, lo que veo extraño es que tengo 3000, 3000 párrafos, y no, hay algo extraño aquí. Yo debería tener más porque son 3000 libros y por cada libro tengo muchos párrafos. Entonces, hagamos una prueba simplemente. Tenemos los primeros 5 libros, imprimamos por cada uno. Ok.
mi normalized content está retornando siempre 1. Ok, veamos qué pasa con mi normalized content. Siempre está retornando 1, probablemente una de las variables que estaba en alguna de mis funciones no cambio. Ok, déjame, eso tiene que ver con la extracción del párrafo. Ajá. Veamos algo para poder analizar mejor el problema, podemos enviar aquí. A poner imprimir, señores, rápidamente para ver qué puede estar pasando. Rápidamente, que ya nos estamos quedando sin tiempo. A ver. Y de pronto aquí está el problema. Vamos a ver un poco, a ver. Y veamos. Digamos que sí, él está calculando todo bien. Ok. Ok, digamos que parece que todo está bien. Esperaba un número mayor de párrafos, pero igual, continuemos. Ok. Listo, no hay problema. Continuemos. Tenemos este contenido ahora que necesitamos indexar. Ah, ok, ya está vacío. Claro, ¿por qué? Entonces lo que tengo que hacer es... Ok. Vamos a tener que correr esto otra vez. No hay problema. Sí. Parece que todo está bien aquí. Ok, corramos nuevamente. Perdón, vamos a parar esto. Quiero estar imprimiendo tanto. Hay algún print que se me escapó este. Digamos que ahí va, ahí está corriendo. Y listo, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear nuestro índice. Bueno, una vez que termine el procesamiento, la normalización de datos, vamos a crear nuestro índice. Entonces, la creación del índice simplemente va a ser la ejecución de una consulta. Va a ser aquí, vamos a hacerlo aquí. Que va a ser simplemente, vamos a recorrer cada uno de esos elementos en mi lista de contenido normalizado. Es este normalized content. Y lo que vamos a hacer con mi... ya encontré el problema. No hay problema. Estamos bien, estamos bien. Entonces, normalized content. Okay, vamos a recorrer esa lista de párrafos. Lo que vamos a hacer es
Al final, miren que vamos agregando cada elemento de mi lista de párrafo. Lo que estoy haciendo es construyendo un diccionario con el nombre del índice que le voy a dar, que es este, el párrafo, el ID del párrafo y como tal el contenido del párrafo que ya hemos limpiado. Entonces, al final voy a pasarle a este método que es crear índice, eso, y él automáticamente me va a crear un índice con toda esa información normalizada, que ese va a ser nuestro repositorio de búsqueda. Porque ya terminaron los párrafos, lo que vamos a hacer ahora es tomar este método y correrlo para crear nuestro index. Ok, Elasticsearch no está creado porque no he corrido esta celda. Ahora sí corremos esto. Ok, ahí está. Ok, listo, nuestro índice está creado. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí desde Kibana? Podemos ver ese índice que se creó efectivamente. Vamos a ver qué información. Vamos a poder consultar la información. La manera de consultar es seleccionando el índice y haciendo búsquedas. Aquí tenemos todos los párrafos de nuestro índice que después de haberlos limpiado permanecieron ahí en nuestro índice. Y digamos que de alguna manera aquí empezamos a poder explorar todos esos queries de los que yo le hablaba en la presentación cuando hablábamos de que podemos probar diferentes tipos de query. Por ejemplo, si queremos ejecutar una consulta basada en un solo campo, aquí vamos a hacer la prueba de cómo hacer eso. Tiene must, es de debe, entonces vamos a usar un must query que debe match ¿qué valor? El paragraph text. De todos esos documentos vamos a buscar algo que se refiera a la tierra. Entonces, no hay nada. Entonces, si buscamos un book title, entonces encontramos que si encontramos documentos que refieran a la tierra, entonces empezamos a ver cómo jugar con los diferentes campos. Nos empiezan a cambiar los resultados. Y bueno, esta herramienta es muy interactiva, nos permite a jugar con ese tipo de queries, a ver qué resultados estamos obteniendo, cambiando el tipo de query. Ahora, una vez que tenemos los queries creados, lo que viene es mirar qué tipo de queries queremos probar. Queremos probar para calcular nuestras estadísticas de calidad. Entonces, en vista a que ya yo he preparado este laboratorio con antelación, en vista a que nos estamos quedando un poquito de tiempo, lo que voy a hacer por ahora es tomar uno de esos code snippets. Básicamente lo que estoy creando aquí es una función que me consulta basado en un Elasticsearch query. O sea, es muy genérica. Yo le puedo pasar un Elasticsearch query aquí y él automáticamente ejecuta y me devuelve los resultados. Eso es prácticamente lo que estoy haciendo aquí. Esta función que activo es para que cuando me muestre los resultados no me los tronque, porque Panda tiene la opción de que cuando una columna es muy larga, el tronca, corta los resultados y no los muestra completo. Entonces aquí tenemos los 4 queries que vamos a probar. Vamos a probar el query número 1, que es simplemente un query con match en un solo campo. Vamos a probar un multi-query, que es simplemente un query con múltiples campos. Ya no estoy buscando esos términos solo en un campo, sino en varios. Vamos a probar un query en donde estoy usando múltiples campos, pero estoy dándole más relevancia al campo del título del libro. Y vamos a buscar un query número 4, en donde estoy usando ese concepto que hablamos de match phrases o las frases completas. Entonces, digamos que cómo medimos el desempeño de nuestro motor usando esos 4 queries. Entonces, lo que tenemos que hacer es, necesitamos data. Esta es la data relevante que yo tenía antes de preparar este laboratorio. Esta es la data que yo manualmente creé para validar este laboratorio. Entonces, digamos que miren lo que compone la data. Son queries
consultas y resultados relevantes. Básicamente de eso se compone la data. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que estos son mis predefinidos resultados y yo voy a comparar con los que me devuelve el motor de búsqueda. Ya yo previamente he escrito las mismas fórmulas matemáticas que yo les presenté en los slides, están aquí. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es replicando esas fórmulas matemáticas aquí. ¿Se acuerdan del true positive, del false negative? Los estoy calculando aquí. Y mi average precision también. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente es calcular el desempeño de mi algoritmo. Y para hacer esto, yo planeaba poco a poco ir mostrándoles cómo hacer eso, escribiendo eso poco a poco, pero digamos que ya hemos visto bastante de Python y creo que más o menos no van a estar tan perdidos. Pero básicamente lo que estoy haciendo aquí es haciendo esto, estoy iterando cada tipo de query, estoy iterando los K que les hablaba yo son los top, cuáles son los rangos, los top que yo voy a validar, que voy a tener en cuenta en mi validación, si los top 3, los top 5, cómo se desempeña mi algoritmo en los top 3, en los top 3. Ese K puede cambiar y también vamos a iterar sobre los resultados, cada una de esas preguntas, consultas que teníamos previamente anotadas. Esto lo vamos a hacer aquí. Entonces, digamos que este método se encarga de eso, de consultar ese desempeño. Y finalmente lo que hacemos es lo siguiente. Este método lo que recibe es los queries, la información que yo he anotado previamente, la información de validación, los K, esos top que yo quiero validar, y la función, mi query builder function, que son las 4 funciones que yo he creado previamente que me generan un query diferente cada una. Entonces, miren un concepto interesante aquí en Python, que tú puedes pasar funciones como parámetros, armar una lista de funciones y simplemente pasárselas a otra función como parámetros. Concepto bastante interesante. Y simplemente, bueno, Elasticsearch 3 no está creado, no corrí el Elasticsearch 3. Ok, este no lo corrí. Y corremos esta fórmula. Ok, un problema aquí de paragraph ID. Ok. Ok, creo que el problema aquí. Parece que mi find by query no me está retornando las columnas que yo necesito. Entonces vamos a imprimir esas columnas que me está retornando. Ok, entonces el elemento fue vacío. Esto tiene que soportar elementos vacíos. Okay. Entonces aquí me falta una validación que cuando el elemento es vacío, simplemente a mis métricas les asigne pues 0. Es decir, que no encontró nada. Y métrica de recall y average precision en 0. Lo demás, digamos que se queda así. Ok, aquí tenemos un problemita, pero bueno, no
quiero entrar en detalle. Yo creo que tiene que ver con que la información normalizada que yo tengo en mi índice me hace falta información. Estoy perdiendo algunos párrafos ahí, pero en fin, no quiero perder tiempo en eso. Igual este repositorio yo lo voy a subir con los cambios que haya que hacer para corregir los errores. De antemano disculpa por esos inconvenientes, pero si la idea es por cada una de esas variables, es decir, por cada K, por cada query y por cada uno de esos tipos de query de Elasticsearch, lo que vamos a hacer es generar un recall y un average precision. Y eso nos va a dar a nosotros una idea de qué tan bien cada uno de esos queries se están comportando, que esa era la idea que quería mostrar. Ahora, para crear la función de búsqueda final, creo que no vamos a tener tiempo, pero así rápidamente les muestro. Hay un repositorio que yo he creado que es el que hemos estado viendo para esta demo, que básicamente tiene dos carpetas principales. Una es el notebook, que es donde está todo lo que hemos venido trabajando ahora y digamos toda esa parte de procesamiento de información, generación de nuestro repositorio y validación de nuestras métricas. Y está el source, en donde tenemos a nuestra app, que la app en realidad es una app que está usando una librería llamada Flask, y la manera de correrla es simplemente digamos que de esta manera ustedes pueden correrla solamente estando en el repositorio. Solamente tienen que correr el poetry run, flash run, y automáticamente él va a mostrarles esto. Ahora, por defecto, esta plataforma está apuntando a un Hello World, en donde planeaba explicarles cómo funcionan los asuntos de templates dinámicos de Jinja en Flask. Pero digamos que la funcionalidad principal va a estar alojada aquí, que es donde voy a ponerles de la mejor consulta de los queries de Elasticsearch que se identificó con la información anotada. Extraemos ese tipo de query y creamos una función de búsqueda. Y básicamente este método lo que va a tratar es renderizar esos resultados en una página muy básica que se las puedo mostrar. Es simplemente una página así, muy sencilla. En estos templates está la página. Esta es la página que iba a usar para los resultados. Y la página se veía así. Una lástima que el tiempo no me haya dado y que haya tenido esos inconvenientes, pero bueno, ya estamos cerca a la hora de cierre y quisiera de pronto recibir algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, dejarles saber que sí, que lo voy a terminar. Voy a subir todo el código a GitHub. Ahí tienen el enlace. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, ahí están mis datos. Me pueden contactar, me pueden escribir. Estoy muy feliz de responder esas preguntas. Creo que no sé si... Ok, veamos. La grabación sí queda guardada. Lo siento, no había visto todas. Hay bastantes preguntas aquí. Ok, déjame ir rápidamente. No se ve la pantalla, no está compartiendo pantalla. Ok, espero que eso no haya pasado durante toda la... ok, ahora sí, gracias. ¿Para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Una de las librerías más utilizadas para ese propósito es Beautiful Soup. Ya, esa la usamos, como la pudiste ver, Max, esa la usamos. Sirve para formatear HTML, sí, claro. Y
Ok, el link es este. No sé si todavía están viendo mi pantalla, quizás sí, donde pueden acceder. Este es el enlace. Déjame, no sé si yo puedo enviar algo aquí. Creo que no, pero no sé si lo pueden ver ahí, si es claro. Este es mi perfil en GitHub y el nombre del proyecto es My First Search Engine. Bueno, sí, creo que eso concluiría la charla. De verdad, nuevamente, qué pena por no haber terminado y por esos inconvenientes técnicos, pero bueno, sí, me pueden contactar con cualquier duda. Voy a poner todo el código corregido ahí en ese repositorio. Y bueno, fue un placer. Gracias por haberme tenido durante estas 3 horas. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.